grabaciones eh, ¿qué? Con aquí desde Google Meet no quedan de muy buena calidad. Entonces yo también estoy grabando aparte y luego se lo subo al canal de YouTube, por si acaso, para que quede con mejor calidad. Entonces, como les venía diciendo, pues de nuevo, mucho gusto. Yo voy a ser, digamos, su profesor ahorita en la segunda parte de este curso. Y pues este curso, recuerden que la idea es que ustedes se familiaricen con las técnicas de computación científica y de alto desempeño. No podemos profundizar en muchos temas, como vieron con la profesora Verónica, y no solamente es que por el paro o algo así, sino porque en general pues es mucho tema. Uno requeriría mucho más tiempo para poder aprender ahí de fondo y tener los fundamentos más claros, pero es bueno que ustedes sí se familiaricen con lo que puede suceder cuando están utilizando un computador. Es decir, que como vieron, no piensen que están haciendo matemáticas en un computador, no se preservan muchas operaciones como la conmutatividad y cosas así. Hay que tener cuidado porque el rango no es infinito, la densidad no es infinita. Entonces, pues si uno piensa en esas cosas y tiene cuidado con lo que está haciendo en el computador, probablemente pueda hacer códigos más correctos y códigos también en los que uno confíe más, que sean reproducibles, que digamos tengan unit testing, algunos casos de prueba en los que uno pueda decir, no, yo encontré errores, los corregí y creé un caso de prueba que verifica que ese error no vuelva a aparecer, que es muy parecido a lo que uno va a hacer como en la vida, ¿no? Que uno va aprendiendo de su experiencia, procurando no repetir los mismos errores del pasado, sino pues si comete errores, pues que sean nuevos, porque eso pues también es inevitable. Entonces, en esta segunda parte lo que se hace es como conectar con lo que ustedes venían aprendiendo hacia el final ya, que era como empezar a medir qué tanto se me demoraba algo corriendo en el computador y tratar de empezar a ver cómo hacemos para utilizar mejor los recursos de las máquinas que tenemos disponibles. En general, los computadores que tenemos actualmente son computadores que son multicore, que tienen muchos procesadores. Perdónenme un momentito. Listo, ya, disculpen la interrupción. Entonces, como les venía diciendo, la idea es ir conectando para tratar de no solamente hacer que los códigos pues sean correctos, que es la idea de lo que ustedes hicieron como al principio, códigos correctos, códigos que tienen en cuenta la aritmética de la máquina, códigos que tienen en cuenta cómo funcionan los conceptos matemáticos en el computador, códigos que ustedes pueden medir, códigos que ustedes pueden corregir, sino que ahora pues que sean eficientes. Digamos que típicamente los computadores a los que uno accede actualmente son computadores multicore, eso ya lleva un tiempo. Digamos que hace mucho tiempo, probablemente ustedes eran muy chiquitos cuando eso pasó, los computadores normalmente tenían como un crecimiento en su performance que estaba dado por la ley de Moore más o menos, en donde básicamente, digamos en el eje horizontal uno tiene el tiempo y digamos que en el eje vertical es el número de transistores por procesador, pero pues eso está asociado con el performance. Entonces eso iba creciendo más o menos de una manera exponencial. Esto está en escala semilogarítmica, entonces era como una duplicación cada 2 años. Eso quería decir que si yo tenía un programa que era súper lento este año, en 2 años las máquinas eran el doble de rápidos, entonces mi programa ya era el doble de rápido. Y no había como mucha preocupación realmente por ser muy eficiente. De todas maneras, el tiempo del desarrollador es muy importante. Pero llega un momento en que tenemos tantos procesadores perdón, tantos transistores y tenemos unas frecuencias tan altas en los procesadores que empezamos a llegar a las microondas y empezamos a tener unos límites físicos ya de la construcción que no permitían como seguir eso creciendo indefinidamente, porque pues todo tiene límites. Entonces lo que empezó a pasar es que en vez de tener un solo procesador con una frecuencia altísima, íbamos a tener como varios procesadores. Eso además tiene consecuencias en el consumo de potencia y eso en este momento es una métrica muy importante, no solamente por las huellas de carbono que pueden tener los clústeres gigantescos de computadores en el mundo, sino porque también la gente necesita que la batería le dure harto en un computador. ¿Sí? Y entonces uno pues eso empezó a aparecer porque resulta que si yo tengo dos unidades de procesamiento independientes, uno puede más o menos calcular cuánto es el costo, digamos, en potencia que eso requiere a cuando esas dos unidades comparten, por ejemplo, una parte de la memoria y cosas así. Y resulta que es menor cuando yo tengo dos. En vez de tener una sola que es el doble de rápido, tener dos que son la mitad consume menos. Entonces, eso empieza a tener como un impacto fuerte en la arquitectura. Y pues ahora ustedes tienen computadores que son multicore por todo lado. Digamos que aquí yo entro a la sala. Esto es, ¿dónde está lo de la sala? Acá. Y miren que aquí en la sala de cómputo estoy metido en un computador y yo cuando le
utilizo un comandito que se llama htop, me muestra que tengo no necesariamente 16 cores, pero sí tengo 16, digamos, unidades de ejecución que me permitiría a mí ejecutar 16 procesos independientes, todos de ellos al mismo tiempo, ¿sí? Cuando uno tiene un solo procesador, uno igual tiene como esa percepción de que todo ocurre al mismo tiempo, pero es falso. Realmente lo que hace el sistema operativo es darle pedacitos y pedacitos a cada proceso, dependiendo de la prioridad que uno tenga y demás, pero eso ocurre tan rápido pues que uno ve como que todo ocurre al tiempo, pero realmente no es así. Pero acá realmente uno sí pudiera tener varios procesos al mismo tiempo porque cada uno está ejecutándose, digamos, en una unidad de procesamiento físicamente diferente. Entonces yo en este computador podría ejecutar 16 procesos y saturar completamente la máquina y funcionaría igual, no se me va a trabar ni nada de esas cosas. Se podría trabar si esos procesos consumen toda la memoria RAM, como abrir un navegador o cosas así, o hacer un programa que pide mucha memoria para una matriz gigante o algo de ese estilo. Y ahí es donde yo empiezo a ver como los límites, pero en cuanto a cantidad de procesos que puedo correr, realmente es muy eficiente. Entonces aquí ustedes pueden ver, aquí se pueden conectar varios usuarios al mismo tiempo y realmente no se nota, a menos que uno esté realmente utilizando una, digamos, algo que sea paralelizado o cosas así. Y cuando uno habla paralelizado, digamos que podemos estar hablando de programas que están programados, están escritos para utilizar las diferentes unidades de ejecución. Hace mucho tiempo se estaba investigando sobre la paralelización automática, como que uno le diga al compilador o algo así que paralelice solo y ya está, y eso realmente en forma general no se ha podido hacer. ¿Sí? Eso no se ha podido hacer, está en manos de los programadores, y los programadores tienen que empezarse a familiarizar pues, con estos conceptos de multicore, de concurrencia, de paralelismo, que son cosas diferentes. Y de pronto si algunos de ustedes han hecho cosas web, que yo no soy experto en ese lado, apenas tengo una visión pero completamente básica, pues ustedes han visto que, por ejemplo, un servidor debe ser concurrente, ¿sí? Un servidor web debe atender varias solicitudes al tiempo, aunque no todas las procese de la misma manera, pero sí debe ser capaz de poder procesar muchas cosas al tiempo. Entonces esto ya hace parte de la realidad, ¿sí? Y nosotros, pues digamos, la idea de esta segunda parte es empezar no solamente a utilizar eficientemente un procesador, sino todos los procesadores. Y eso no implica necesariamente que tengamos que programar en paralelo desde el inicio. A veces uno lo que puede hacer es correr el programa 16 veces con diferentes parámetros del programa. Digamos que yo estoy explorando cómo depende una cosa de otra y entonces esa otra la voy a ir variando. Pues lo corro en este computador con 16 valores de parámetro al mismo tiempo y ya terminé. En vez de esperar a correrlo una vez, luego otra vez y luego otra vez. O sea, yo puedo realmente utilizar paralelamente mis computadores sin necesidad de saber programar en paralelo. Esos son los problemas que se llaman embarrassingly parallel. Pero pues ya cuando yo necesito que esos procesos se comuniquen entre ellos y demás, pues ya como programador tenemos que empezar a hacer nosotros comunicación, sincronización, y ahí es donde viene el problema. Ahí es donde toca empezar como a ver cosas diferentes. Entonces, pues digamos, en general esto es lo que nosotros vamos a encontrar y el problema típico con el que se arranca acá, que es algo que creo que ustedes ya empezaron a ver, es pues los problemas de álgebra lineal. Entonces, antes de continuar hablando de esto, quería como hablar de un poquito de las cosas logísticas. Nosotros vamos a tener como una página web donde creo que la propia Verónica también se las mostró, aunque tenía otra dirección URL, donde más o menos vamos a ir colocando o están ya los materiales o se van colocando actualizaciones de la clase de lo que vamos viendo. Se los voy a copiar en el chat. Ese chat acá. Ahí está. Es esta página que ustedes ven acá. Y en esta página pues hay como muchos recursos. Primero que todo aquí hay una dirección web reducida que los lleva a ustedes a esta página que es un drive realmente, pero miren, lo voy a abrir para probarlo, ¿no? Lo voy a abrir en un incógnito, como para verificar. Entonces, miren, les debe abrir esto y digamos que para lo que vamos a ver hoy, vamos a estar como aquí metidos en esto de matrices y cosas numéricas. Entonces ahí hay como algunos PDFs algunas veces, esto no está actualizado del todo, algunas veces se encuentran PDFs, otras no. Entonces hoy, por ejemplo, vamos a utilizar un poquito este PDF y es porque ustedes tienen curiosidad de después mirar más de lo que está ahí escrito, porque pues eso lo pasamos a veces como por encima o a veces ni siquiera lo usamos. Pero en general van a poder encontrar ahí cosas. Miren, por ejemplo, esta carpeta no tiene nada, pues porque ahí es como un trabajo más constante, más de clase, no es un trabajo como de una PDF. Aquí hay un montón de presentaciones en la introducción a HPC, entonces ahí van apareciendo como materiales que pueden ser útiles para ustedes. Entonces, ¿de dónde sale todo? De esta dirección web.
Nosotros vamos a ir, cuando grabemos las clases, vamos a ir colocando los videos en esta lista de YouTube o, como ustedes ya han visto, quedan en el calendario. Es decir, lo que yo estoy grabando aquí en Google Meet, esta grabación queda en el calendario, en el evento del calendario, simplemente como que piden permiso y acceden y ya está. O en esta lista de videos, pues ustedes pueden acceder a los videos, que ahorita creo que solamente tienen la de la primera clase o algo así. La única diferencia entre esas es que la que está en YouTube tiene mejor calidad porque la estoy grabando de otra manera, ¿sí? No estoy utilizando pues Meet directamente. Mm, en esta página, entonces, como les digo, pues hay unos recursos, ustedes ya, pues, ya pasaron por todo esto, de los makefiles, de los errores computacionales, todo este tipo de cosa, el debugging, bueno, aquí si no se vio algún tema de profundidad pueden profundizar ahí. Y nosotros entonces vamos a estar como en esta zona, hoy, en este 11 que dice Numerical Libraries in Matrix Problems. Vamos a estar trabajando acá en esta zona el día de hoy y pues eso es todo. También hay un repositorio donde vamos a ir colocando los códigos, es este, les voy a copiar la dirección, un repositorio de GitHub público, donde ustedes, pues, yo voy a ir subiendo los códigos que vamos haciendo en clase o que ustedes tienen que mejorar en algún ejercicio o algo así. Entonces ahí ahorita no tiene nada, ¿listo? No tiene absolutamente nada, pero lo vamos a ir mejorando. Mm, si ustedes quieren ejecutar, por ejemplo, este binder, esto les va a abrir a ustedes un MyBinder que tiene instalados los compiladores, creo que G++ 12, para poder, pues, como probar en un entorno en línea, con una máquina virtual en línea, si yo, por ejemplo, tengo problemas porque yo tengo solo Windows y me toca instalar cosas ahí. Pero también yo les voy diciendo, en este momento nosotros nos vamos a empezar a separar, o sea, se va a empezar a notar la necesidad de trabajar en Linux. Como les decía en la primera clase, creo que se los dije, eh, hay que aprender a trabajar en Linux si ustedes en algún momento van a trabajar en algo de alto desempeño. O sea, ustedes pueden tratar de decir, no, es que yo desarrollo con VS Code y Docker me corre también en Windows y con el Windows Subsystem for Linux yo puedo más o menos tener Linux y pueden tratar de sobrevivir un poco, pero va a llegar un momento, y lo vamos a empezar a ver acá, en el que ya no les va a funcionar, en el que tener nativo Linux es mejor y es lo que ustedes van a encontrar en un montón de sitios y en algún momento terminan trabajando en clusters. Entonces esta es la oportunidad, no allá cuando están, digamos, en tiempo real tratando de resolver el problema, sino pues de ahorita tratar de familiarizarse. Entonces para eso está la cuenta en la sala, principalmente. Y bueno, ahí vamos a ir trabajando también, pues viendo qué hacen, pero de verdad, o sea, traten de familiarizarse. Obviamente saquen el jugo a su Windows, traten de ver hasta dónde lo pueden utilizar, pero si llega un momento en el que ya tienen problemas para correr cosas porque no se puede instalar una librería, porque no corre bien o lo que sea, ya les toca pasarse a Linux. Y yo solamente les puedo ayudar cuando tengan problemas en Linux, porque en Windows no lo utilizo, ¿sí? No lo utilizo, nunca lo he utilizado, salvo cuando empecé, pues porque obviamente uno desde el colegio le enseñan es Windows y entonces ellos donan las licencias pues, para que todo el mundo sepa solamente utilizar Windows y la gente cree que es el único sistema operativo que hay, aunque ustedes seguramente ya saben que no. Entonces, pues bueno, ahí hay que tener cuidado con eso. Entonces, eso es lo que ustedes van a encontrar en los cursos de analítica de datos y todo eso. Pues sí, se utiliza Jupyter y demás, pero correr Close to the Metal nativamente en Linux es muy diferente a emularlo con Windows Subsystem por Linux y cosas así. Entonces vayan, digamos, empezando a familiarizarse, a utilizar lo que se les dio desde el inicio, ¿no? Por ejemplo, la sala de cómputo. Entonces, eso era lo primero que quería contarles sobre estos recursos. Y ojo, porque nosotros vamos a utilizar de vez en cuando para unas tareas, vamos a utilizar también Moodle. Recuerden que la dirección de Moodle es esta, la actual. Hay otra dirección que es la vieja porque pues hay unos plugins viejos y unos procesos que no se han migrado y demás. Pero esta es la dirección actual, la que es micampus.unal.edu.co. Se les voy a copiar también en el chat. Y entonces de vez en cuando van a aparecer ahí algunas tareas. Entonces por favor verifiquen que ustedes están inscritos, que entran ahí a mi campus y demás, y aparece el curso Introducción a la Computación Científica de Alto Rendimiento, no sé qué. ¿Sí? Verifiquen eso. Vamos a hacer algunas tareas. Hay una en particular que utilizo mucho que se llama el workshop, en la que hay un problema, ustedes lo tienen que resolver, tienen que enviar las soluciones de ese problema y luego se cierra esa etapa de envíos y se abre una etapa de evaluación. Entonces, aleatoriamente se asignan 5 evaluaciones por persona y esta persona pues tiene que evaluar anónimamente a estas 5 otras personas.
Entonces ustedes utilizando una rúbrica que yo les pongo ahí. Con la rúbrica eso es relativamente fácil y rápido, pero ustedes van a ver las diferentísimas maneras en las que eh, la gente programa y van a aprender. Porque es que de nada sirve que yo me ponga a ver los códigos y diga, "Ah, esto está mal, esto sí está bien". Es mejor que ustedes los vean porque uno aprende viendo otros códigos, que es una de las habilidades también más importantes a veces, que es interpretar otros códigos. Pero también no es tanto como yo hacer algo enredado y que me lo interprete el que me va a evaluar, sino pues también va a estar evaluado qué tan claro soy yo, porque uno escribe código no solo para uno mismo, sino para otros. Entonces ese tipo de actividades tienen esas dos componentes. Obviamente puede pasar que simio no mata simio, como dicen a veces, entonces yo le pongo 5 a mis amigos y que me pongan mis 5 y no sé qué. El sistema está programado para detectar esas anomalías. Está detectado también para detectar, por ejemplo, está programado para detectar, digamos que alguien llegó a hacer la evaluación de los demás al último momento, entonces a todos les puso 5, a todos les puso 0. Si la evaluación que hace alguien se separa mucho del promedio de todos los otros, también se detecta y se penaliza. Entonces 80% es lo que yo entrego y me ponen a mí y 20% es lo que yo evalúo a los demás. Entonces esos porcentajes se pueden ver afectados de acuerdo a que también yo hago las cosas. Normalmente en esos workshops eso se puede hacer, digamos, en el tiempo independiente y cosas así, pero yo les dejo hartos días para que puedan entregar y cuadrarlo cuando quieran. Eso no está asociado con la dificultad, eso está asociado simplemente a que viendo, digamos, que ustedes a veces son muy darks y cosas así, entonces pues que trabajen en el tiempo que les gusta. Yo he visto algunos estudiantes a las 3 de la mañana en la sala de cómputo y cosas de ese estilo, y está bien, ¿sí? Entonces, lo importante es que duerman y duerman bien, ¿no? Porque ustedes saben que como estudiantes tienen que dormir bien. Y dormir bien no es dormir harto, es dormir bien. Entonces, revisen por favor que están inscritos en el curso. Y eso es todo como digamos la introducción. Miren que aquí ya abrió el binder. Si yo entro aquí a la consola del binder, yo le pregunto cuántos procesadores tiene, o sea, cuántos procesos puedo correr al tiempo y tengo 8. Entonces aquí uno puede hacer experimentos de programación en paralelo y le pregunto cuánta memoria tengo y tengo 52 gigabytes aproximadamente. Entonces son máquinas muy buenas, muy potentes, en las que pues están ahí gratis y uno puede empezar a trabajar teniendo cuidado pues que cuando se muera esa máquina se me cierra todo, entonces debo extraer las cosas que tenga ahí. Bueno, preguntas sobre esto que se ha hablado como de las herramientas que pueden ir utilizando como para esta parte del curso. No vamos a utilizar mucho Jupyter. Pues mira, aquí esto es Jupyter, ¿sí? Pero nosotros, digamos que cuando uno programa en alto desempeño, realmente Python aparece es más que todo para hacer el post-processing. Obviamente uno puede hacer MPI con Python o PNMP con multiprocessing, pero realmente cuando uno va a ver los paquetes que corren de forma eficiente y que utilizan 100.000 procesadores, todas esas vainas, aunque tengan interfaces en Python, están escritas en Fortran, C, C++, y a veces uno necesita hacer modificaciones de eso. Entonces tenemos que familiarizarnos como con los conceptos básicos de esa programación. Entonces vamos a programar mucho en C++ básico, o sea, no es esa orientada a objetos excesiva o metaprogramming con templates excesivo ni nada de eso. Es un conjunto seguro de C++, que además es un monstruo gigante, que nos permita como entender ciertos conceptos. Entonces, esto también lo podemos hacer acá. Miren que les voy a mostrar. Aquí yo tengo este Jupyter. Entonces yo puedo abrir este notebook o puedo abrir aquí un programa. Esto es horrible porque pues no es un editor tan bonito como VS Code o algo así. Pero pues uno puede programar acá. Yo hice mi Hello World y después pues puedo entrar allá a esa carpeta donde lo tengo y le puedo hacer G++, Hello World y pues ya, estoy programando en Jupyter, pero este entorno pues ya eh, ¿tiene qué? Tiene instalados los compiladores. O también puedo editarlo acá, ¿no? Digamos que eso es una forma curiosa de hacerlo, pues, pero no es difícil. Hay una forma súper fácil, casi que uno puede utilizar C++ como si fuera un notebook de Python utilizando este kernel, pero esto como que se separa mucho de cómo uno desarrolla en C++, entonces prefiero no utilizarlo. Pero miren, yo aquí puedo hacer una celda donde coloco el código de C++, que esto es muy sencillo, y en vez de ejecutarla como si fuera código Python, yo le digo que me escriba el archivo. Así. Entonces yo cuando ejecuto esta celda, él me escribe un archivo y efectivamente aquí aparece. Puedo agrandar. Aquí apareció, mírenlo. Aquí apareció un archivito. Y yo pues puedo ejecutar comandos de la consola dentro de un notebook de Python, ¿cierto? Entonces yo puedo decirle compílelo así. Entonces yo lo ejecuto y él lo que hace es ejecutarlo ya dentro del sistema operativo, ya lo compiló
con el sanitizer y demás, y ahora lo voy a ejecutar, y todo me queda acá. Entonces estoy haciendo desarrollo de C++, pero dentro de un Jupyter Notebook, y es útil a veces, pues porque yo puedo como tratar de visualizar, pintar y demás, pero no es que vayamos a utilizar Jupyter Notebooks necesariamente utilizando Python, no es eso necesariamente, sino que en este entorno uno puede mezclar las dos cosas. ¿Sí? ¿Respondí tu pregunta? No reconozco la versión de Linux que utilizan. ¿Lo qué? Perdón, la versión de Linux que no la reconoces. No reconozco esta versión de Linux. ¿Cuál? ¿De aquí de la que sale acá? Sí, en su escritorio. Ah, no, sí, en su escritorio. Bueno, digamos, esto es online, ¿no? Esto está corriendo a partir de este link, lo lancé en MyBinder. Entonces creo que acá podemos ver qué versión es, el SB Release. Esto es un Ubuntu 18.4. Eso es lo que nos da MyBinder. Lo que yo utilizo aquí en mi escritorio, digamos aquí, si yo voy a compilar ahorita y demás, esto es Mac, esto es Monterrey. Es una versión, digamos, muy modificada de Unix, pero que tiene mucha compatibilidad. Lo que tenemos en la sala de cómputo ¿qué? ¿Qué es lo que tenemos en la sala de cómputo? Es Slackware. 15.0 current. Entonces, tenemos mucho Linux. Por eso es que también es importante que cuando uno desarrolla, trate de hacer cosas que no dependan de la plataforma, que utilice el estándar de C++, que utilice las librerías estándar, o crear pues entornos reproducibles de alguna manera, ¿no? Si ustedes hacen un programa de estos que vamos a hacer acá, eso les corren en Windows, en Linux, en Mac, porque utilizan solo la librería estándar. Pero si empezamos a utilizar encabezados como conio.h o windows.h, pues evidentemente ya estamos restringiéndonos a una plataforma. Eso no pertenece al estándar de C++, pertenece al sistema operativo. Entonces, los programas que vamos a hacer acá, en general, van a funcionar en toda la plataforma. Los requisitos probablemente sean más bien de versión del compilador para que soporte cierto estándar, ¿sí? C++ 17, C++ 20, 23, lo que sea. Entonces, es normal que no lo reconozcas porque son muchas. No sé si tú has utilizado algún Windows, algún Linux alguna vez. ¿Con qué versión están familiarizados ustedes? ¿Con qué versión? ¿Con cuál distribución? Con distribución, ¿qué cuál distribución, digamos, diferente a estas que mostramos? Entonces, Damián dice que con Mint. ¿Me puedes repetir, Nicolás, con cuál? Creo que todas las distribuciones basadas en Ubuntu. Ah, ok, sí, como Mint, por ejemplo, ¿cierto? Manjaro, sí. Em, Hay una ahorita que es como muy famosa. Ahora, vengan, hago un warning, por favor. Como les acabo de decir, no vamos a utilizar Linux. No es que vayan ahorita a formatear su computador para instalar Linux. No hagan eso. Eso es muy malo, muy mala idea, ¿sí? Sí, sobre todo si nunca lo han hecho. ¿Listo? Para eso están estas máquinas virtuales, para eso está la sala, para eso está la máquina virtual como tal que se les dio al inicio del curso para que la descarguen y la corran, aunque eso no es lo más eficiente en recursos, pero pues ya está instalado, no tocamos nada. No se vayan a poner a instalar nada nuevo, ¿listo? Si ustedes van a empezar a instalar, descarguen más bien VirtualBox y a eso le instalan un Linux para que se vayan acostumbrando, pero no modifiquen su máquina de trabajo, nunca. Y obviamente tengan backups de sus máquinas. Y dicen también Ubuntu, Manjaro, Garuda, Arch, ajá. PopOS es una nueva que es como muy fácil de usar y además tiene como los drivers bastante apropiados que a veces uno sufre, uno dice, es que Linux no tiene los drivers. Pues sí, obviamente, si el fabricante del hardware no hace los drivers, pues es muy difícil hacerle como ingeniería reversa y uno se demora muchos años, ¿sí? Pero hay firmwares que se pueden instalar y que funcionan bien. Yo quiero hacer una partición de disco instalarlo, pero me falta la USB. Yo no sé si a ti es el que le debo lo de hacerle a USB también. Con respecto a lo que al compañero que dijo que le faltaba el USB, creo que algunas distribuciones de Linux se pueden ejecutar desde memorias USB. Ajá. Se pueden ejecutar, eso se llaman Linux Lives. Entonces ustedes pueden tener versiones live de esas distribuciones en donde ustedes simplemente la instalan en la memoria USB y luego la conectan, que es otra de las posibilidades que se les dio al inicio del semestre, pero ya hace ya tanto tiempo que seguramente se los olvidó. Ustedes la conectan y hace que su computadora arranque desde la memoria USB. Y entonces esto carga el sistema operativo en la RAM, por lo tanto tiene que ser muy eficiente. Y si la crearon con persistencia, ustedes hacen modificaciones, no sé qué, eso al principio es un poco lento, pero después es muy rápido.
y todo se guarda ahí en la memoria USB. O también pueden montar las particiones de los discos duros que tienen físicamente, pero yo preferiría no tocarlas por si hay un error. Pero entonces se guarda ahí y uno puede cargar con su sistema operativo y sus archivos ahí. Obviamente, después hay que pensar qué pasa si se me pierde, ¿sí? Tengo ahí las fotos de mis gatos y las mías. Entonces, pues de pronto encriptar el volumen o algo así, pero eso también se puede hacer. Una máquina virtual VMware por la optimización que tiene, pero lo malo es que suele crashear los guardados y perder todo. O sea, lo bueno, o sea, digamos que aquí ya viene como una parte de la virtualización. La idea es que uno los sistemas operativos, las configuraciones de las máquinas, las trate no como mascotas, sino como ganado. Lamento mucho esa frase si hay alguien aquí vegano o algo así que no quiere lastimar a los animales. Digamos, pero que la idea es simplemente que uno, básicamente, si no me funciona esto, lo borro y vuelvo a arrancar y se acabó, ¿sí? Entonces, pues la idea, por ejemplo, si te pasa eso con VMware, es que pues tus datos, si están ahí metidos, es que los estés sincronizando con algo fuera, un repositorio afuera o algo así. De tal manera que si hay un crasheo, no importa, ¿no? Después pues, creo mi máquina nueva, resincronizo el Git o lo que sea y ya está. Sí, todos tenemos hambre hasta ahora. Entonces, pues es bueno irnos familiarizando, pero pues yo también viendo un poco como las personas que están inscritas en este curso, veo que hay muchas personas de ingeniería de sistemas que imagino que son cacharreros, que le meten la mano a esto, pero uno siempre pues, puede ir hablando un poco. Nicolás, dale adelante. Pero quería preguntar, creo que sí era para mucho antes, pero solamente para prepararme. ¿Eso qué distribución recomendaría para utilizar para personas novatas? Yo utilizaría PopOS, Mint, Manjaro, Ubuntu, más o menos en ese orden. Nunca, o sea, por ejemplo, yo utilizo Slackware porque en la sala de cómputo de física tenemos computadores hiper viejos. Y cuando utilizamos Ubuntu un tiempo, o Debian es muy buena también, pero sobre todo con Ubuntu nos pasó mucho que en computadores viejos no andaba muy bien el servidor X y además pues esas máquinas tratan, esas distribuciones tratan de resolver la instalación de paquetes con sus dependencias, pero cuando haya una necesidad o haya una corrupción de una dependencia o un paquete requiera una cosa que sea compatible con otra, eso es terrible y se daña todo y eso, mejor dicho, no funciona bien y eso básicamente toca volver a arrancar. Entonces, pues los paquetes realmente en un clúster se manejan de manera diferente porque es que eso es terrible. Y nosotros vamos a ver después que utilizando Spack, que es algo que se utiliza en los clústeres, vamos a poder tener un mismo programa instalando con diferentes versiones o con la misma versión, pero compilado con diferentes compiladores, o la misma versión con el mismo compilador, pero con diferentes banderas de optimización, o la misma versión con el mismo compilador con la misma bandera, pero activando diferentes opciones. Y eso es imposible de hacer con un manejador de paquetes tipo Ubuntu, sí, Snap, apt, todas esas vainas. Eso es imposible, pero eso es algo muy necesario, sí, que ocurre en la computación científica. Entonces, por eso es que aparecen nuevas herramientas y cuando uno, digamos, quita esa parte, se encarga uno un poco de los paquetes y quita esa parte, pues entonces ya no importa como mucho la distribución. Daniel, ya recordé que eras tú. Me disculpo. Sí, nosotros tenemos una versión live. Ha habido muchos problemas, digamos, para poder acceder físicamente a la sala. Vuélveme a escribir un correo para volver como a levantar la solicitud y yo te prometo que la voy a hacer cuando esté allá físicamente. ¿Listo? En uno de estos días, porque es que yo voy, tenemos reuniones, tenemos aquello, a uno se le pasa el tiempo y no lo hace, pero lo voy a dejar todo listo para que llegue allá, lo conecte y te aviso. ¿Listo? Mándame tras el correo. No conocí una forma de instalar de casualidad el Mint sin la USB en la partición. Ahí sí, ni idea. Yo me imagino que ustedes tienen que tienen un WhatsApp, me imagino, en donde pues, no estamos nosotros los profesores, entonces también utilícelo como un forito, ¿listo? De comunicación para este tipo de dudas. Pero en general ustedes siempre pueden instalar un Linux en una partición. Simplemente tienen que, cuando estén instalando, en el punto en donde le dicen dónde instalar, pues seleccionar la partición, pero tienen que estar familiarizados con los nombres, que es de SDA, SDB, SDC, dónde está Linux, dónde está Windows, dónde está el sector de arranque. Y si todo eso les suena raro, no hagan nada de eso. No lo hagan. Empiecenlo a hacer en una máquina virtual. Ustedes también pueden particionar una máquina virtual para instalar dos Linux y cosas así. Y se van familiarizando con esos términos. Y pues también teniendo tutoriales. Bueno, más preguntas de pronto de algo
de esto, de cómo empezamos y demás. Recuerden que también tienen disponible aquí los questions and answers y pueden hacer preguntas de forma anónima. Pues obviamente con el respeto apropiado hacia sus compañeros y demás. Pero pues si en algún momento les da pena decir algo o algo así, pregunten aquí de forma anónima. A mí me interesa que pregunten, resolver sus dudas. Mi papel aquí no es hacer un monólogo. Mi papel aquí pues me toca porque a veces realmente pues es la dinámica a veces que sugiere, pero realmente siéntase tranquilos de interrumpir, así como la profesora Verónica. Lo mismo, siéntase tranquilos de interrumpir. El objetivo mío acá es resolver dudas, que aprendan algo. Entonces, adelante siempre con preguntas, por favor, no se frenen, no piensen que son tontas. Y si piensan esas cosas y les da pena, ahí está la opción de hacerlas anónimamente. Pero también no se preocupen si en algún momento yo estoy hablando carreta y levantaron la mano, yo no me di cuenta, también hablen tranquilos, me interrumpen, no hay ningún problema, yo no me voy a poner bravo, no les voy a dejar una tarea en venganza porque me interrumpió, porque me dijo algo. Si yo no sé algo, les digo que no sé, eso no pasa nada, o sea, aquí nadie sabe todo, seguramente ustedes van a enseñar cosas a mí también, sobre todo porque ustedes vienen de un área mucho más especializada en la parte, pues, de los computadores en general. Entonces, pues también abierto a las sugerencias. Entonces, tranquilos, o sea, hablen tranquilos de lo que necesiten, por favor, pero la idea es no se queden con dudas. Traten de hacer la clase algo de donde ustedes salgan como que, bueno, ese tiempo fue aprovechado, ¿sí? Es como el objetivo fundamental. No como uno hace normalmente cuando una reunión o una clase que es como a sobrevivir, a que pase el rato y, ah, que terapia esta vaina y tratando de hacer otras cosas y no sé qué. Porque eso le está haciendo a uno comprometer ese tiempo de la clase por fuera, para poder de todas maneras estudiar eso, hacer la tarea que me pusieron o lo que sea, y entonces estoy comprometiendo mi espacio de estudio. Más bien tratemos de sacar el mayor provecho de la clase para que uno salga como, bueno, listo, entendí esto, no entendí esto, lo tengo que estudiar o preguntar o lo que sea, pero fue como un tiempo aprovechado, no un tiempo sobrevivido simplemente, ¿sí? Traten entonces de aprovecharlo y una de esas formas pues son las preguntas. Eh, y ya. Bueno, entonces última oportunidad como para preguntas en esto que hemos dicho al inicio, esta parte. Ninguna. Listo. Entonces, vamos a, vamos a hablar un poquito de las matrices. ¿Ustedes hasta qué punto llegaron con la profe Verónica respecto a trabajar con matrices? Ya sacamos una nota, Nicolás. No mentiras. Ah, hasta qué punto llegaron? O sea, ¿ustedes alcanzaron a hablar sobre problemas matriciales, de cómo hacer algún ejemplo, una transpuesta o algo así? Yo me parece recordar que sí, pero cuéntenme ustedes, por favor. ¿Qué hicieron con... Pues yo, Dale. hasta donde me acuerdo, no, la última tarea que nos dejó era ver uno de sus videos, el de Profiling, y ahí trabajamos con matrices, pero pues nunca trabajamos como eh, son el resto de operaciones, O como sea, fue multiplicaciones, como sí. como la parte de medir el tiempo en una operación matricial. Ujú. Eh, Eso fue lo que hicimos. listo. Pues en una operación no, en realidad lo que hicimos fue crear la matriz, llenarla y medir el tiempo que tomaba. Perfecto. Que eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta, digamos que a veces uno cuando va a hacer problemas matriciales uno puede acabar rápidamente la memoria RAM del computador, ¿no? Ustedes si digamos tienen, hagamos lo siguiente. Digamos que voy a rayar aquí en un pedacito. Por ejemplo, ustedes van a hacer la simulación de un fluido, entonces van a hacer como una caja y entonces esa caja va a ser una caja cúbica y digamos que esa caja tiene 1 metro por 1 metro por 1 metro, 1 metro cúbico. Eso es una vaina muy chiquita si es un río, ¿no? Entonces estamos asumiendo que es algo más pequeño que un río. Y pues para tener una buena resolución uniría, pues hagamos pedacitos de a milímetro. Entonces nuestra resolución delta, que va a ser la misma en todas las dimensiones, va a ser de 1 milímetro.
Entonces, ¿cuántas celdas tenemos aquí en total en este cubo? Tenemos 1000 por cada lado, entonces vamos a tener 10 a la 9 celdas, ¿cierto? Y si yo guardo esto, o sea, digamos que va a representar algún estado, no sé, la densidad en cada una de estas celdas, obviamente si pusiera la velocidad sería tres números flotantes que necesito o de doble precisión, pero vamos a hablar de la densidad como un escalar, entonces vamos a decir que por cada celda, vamos a guardar por ahora solamente la densidad, entonces es un fluido que cambia de densidad, y eso quiere decir que vamos a tener un double por cada una de esas celdas. Entonces, ¿ustedes recuerdan cuánto ocupaba un double en bytes? Un double, Un double, sí. ¿Cuántos bytes ocupaba? 32, ¿no? No, ¿No? casi. Ese es un float, pero eso es en bits, ¿no? 32 bits. Los doubles de doble precisión ocupan 64. Entonces estabas ahí por el camino. Entonces 64 bits, o sea 8 bytes. ¿Listo? Entonces cada uno de estos ocupa 8 bytes. Esperen que yo les estoy tapando aquí. 8 bytes. Entonces digamos cuál es el consumo de memoria de hacer este arreglo de 10 a la 9 celdas de doubles. Entonces es un arreglo así sea tridimensional, unidimensional. Esto es 8 por 10 a la 9. Y 10 a la 9 es aproximadamente, yo sé que ustedes saben que hay una pequeña diferencia, es aproximadamente pues un gigabyte. Entonces aquí tendríamos 8 gigabytes. O sea, en esta cosita tan chiquita consumimos 8 gigabytes de memoria RAM en el heap. Consumimos 8 gigabytes. Y pues ahora si yo le voy a añadir coordenadas, son 3 davos. Velocidad son otros 3. Temperatura es otro, van 7. Más este son 8. Entonces vamos a tener, bueno, ¿cuánto tendríamos entonces? 64 gigabytes. Ya, se murió la máquina normal que tengamos. No sé, hagamos un sondeo aquí. Por ejemplo, ustedes, ¿cuánta RAM tienen sus computadores? Entonces, levanten la mano. ¿Quién en su computador tiene 4 gigabytes de memoria RAM? Lady Paola Guevara. Y listo. Y pobre Lady debe sufrir cuando abre, por ejemplo, Chrome o navegadores en general, ¿cierto? Porque eso consume un montón de memoria RAM. Y entonces, lo que pasa cuando uno tiene poca memoria RAM, ¿cierto? Es que se acaba la memoria RAM disponible y el sistema operativo, Windows, Linux o Mac, empieza a emular la memoria RAM en el disco duro. Pero resulta que el bus de transporte y la velocidad de ese dispositivo, así sea de estado sólido, pues es por lo menos 1000 veces más lento que la memoria RAM. Y es cuando uno empieza a sentir que el computador se traba, que el mouse no se mueve, ¿sí? Y empieza uno todo desesperado y le pega al teclado. Y pues y a darle clic y clic y pues nunca le va a salir un mensaje que le diga, has dado 300 veces clic, has destrabado tu computador o algo así. Entre más instrucciones le den al computador cuando está trabado, peor, porque es una lista de instrucciones que están ejecutando lento, porque pues todo tiene que recorrer el camino en ese momento, disco duro, RAM, caché del procesador, ejecución, devolverse, ta, 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 ta. Y para que ustedes tengan una idea, y eso lo vamos a profundizar después más, si digamos uno se demora, un procesador se demorara un segundo, es mucho menos, pero si se demorara un segundo en coger un dato de la caché que esté pegada al procesador, más o menos se demoraría como 1000 segundos en ir a traer algo de la memoria RAM, o un poco más. Y más o menos se demora como 1 millón de segundos en ir al disco duro. Es para que ustedes tengan ahí como la escala de cómo es de lento hacer esto. Entonces, si yo, por ejemplo, hago un arreglo así gigante que me ocupa 64 GB de memoria RAM y tengo solamente 8, entonces él me va a coger un montonón en el disco duro para emularlo y eso probablemente no va a ser eficiente. Por eso también es que los clusters tienen mucha memoria RAM. Aquí acabamos de ver una máquina que tiene 52 y que es gratis. Pero vamos a ver que hay clusters que tienen por máquina 512 GB de memoria RAM y 256 núcleos y cosas así. Levante la mano quien tiene computador con 8 GB de memoria RAM. Bueno, con el que yo trabajaba también hace un tiempo también era así. Y eso es como lo mínimo que uno más o menos tiene ahorita, pero también uno abre Teams, uno abre navegadores y muere, ¿cierto? Se empieza a poner. Bueno, hay algunos que tienen 6 gigabytes, listo. Pero a veces esos 6 pasa es porque 2 se van para una tarjeta gráfica o algo así, y sí, ahí pasan, hay una escala, ¿no? No, no todo se está diciendo acá. ¿Cuántos tienen 16? Ya estamos entrando al reino de los gamers y cosas así.
Entonces aquí hay varios con 16. Bien, bien. Un modelo de 4 y otro de 2. Es bueno que uno pueda como actualizarlo, ¿cierto? Tiene dos y se puede extender. Miren, la primera actualización que uno le puede hacer a un computador, lo primero y básico es aumentarle la memoria RAM. Eso es lo que primero tiene impacto. Entonces, si uno va a comprar también computadores, ojalá comprar computadores que les pueda actualizar la memoria RAM, idealmente, para que uno le pueda extender la vida útil. Y no estar, hay como dos mundos, ¿no? No estar cambiando el computador, pero pues es que uno no cambia el computador como si, como a cada rato, como, "Ay, está muy lento, voy a cambiar". Como para no estar arrancándose el pelo tan seguido de tanto estar desesperado de que no funcione, ¿sí? Eh, no, o sea, hay, hay una diferencia con colocar un SSD, efectivamente pasar de uno de rotación a una SSD, uno gana un orden o a veces hasta dos órdenes de magnitud en lectura del disco duro. Pero es que estoy hablando es cuando se acaba la memoria RAM, ¿sí? Y yo puedo tener un SSD, pero si tengo un computador, digamos, tengo un computador de 4 GB de memoria RAM y tengo un SSD y abro Chrome, el man está limitado es por memoria, no por acceso a disco duro. Entonces, ahí, digamos que lo que se va a sentir más es ese. Y la segunda que iba a recomendar, pues es precisamente el SSD. Esa es la segunda. Y es brutal, o sea, uno mejora. Si ustedes con su computador y le cambian el disco duro a un SSD y le cambian la RAM a algo más grande, es como si fuera una máquina nueva. Es impresionante, ¿sí? Y va a durarles varios años más. Pues si cogen y comen encima y eso le cae de pelos y mocos y todo como pasa en la sala de cómputo, que eso hay unos mouse que mejor dicho ya no dan clic de la capa que tienen ahí todo eso y esos temas para limpiarlos. Pues también depende del cuidado, pero si en general uno está cuidando, pues tiene que mirar pues si la RAM es compatible o no con sus máquinas porque hay diferentes voltajes y eso, pues eso ya es una investigación que uno debe hacer. Pero esas son las dos cosas con las que uno puede revivir los computadores y vale la pena, o sea, realmente se nota. Ya después, pues uno entonces va y le cambia la pasta térmica al procesador, lo cambia si puede, pero en general, pues eso será como lo más importante. Pero miren que en el fondo es porque uno tiene problemas en los que se está limitado por memoria y por la velocidad de acceso a la memoria, que eso es lo que resuelve el SSD. ¿Sí? Entonces, realmente uno tiene ahí como posibilidades. Pero yo, por ejemplo, este computador que tengo, no lo puedo actualizar. Y eso no me gusta de los Mac. El anterior que tenía 8 GB de memoria RAM, yo le puedo actualizar el disco duro al SSD y pues miren, ese computador duró desde 2013 que lo compré, todavía está funcionando, ahí lo tiene mi esposa trabajando. Teams, Excel y todas esas vainas, y a él le funciona bien. Desde 2013. Y por eso es que yo compro todavía el Mac. Pero me molesta es que ya no lo pueda actualizar y me tengo que cuidarlos mucho. Porque en el momento en que este me falle, todo está soldado, no lo puedo actualizar. Hay que pensar de pronto en la reparabilidad. Y yo creo que el próxima máquina lo va a pensar más orientado hacia eso. Pues porque quiero que me dure mucho tiempo. Por eso te lo compré con más memoria y demás. Pero pues si llega a fallar va a ser muy complicado. Entonces, bueno, eso les estaba diciendo. Ahora levanten la mano. ¿Quién tiene 32 GB de memoria RAM? Más o menos. Bajen la mano los que no, y dejen la mano arriba los que sí. Miren, ahí hay varios que tienen 32. Wow, bien. ¿Y quién tiene más de 32? O sea, 64, 50, lo que sea. Carlos, no sé si dejó la mano levantada. Ah, sí. Bueno, nosotros tenemos 52. Todos tienen 52. ¿No se acuerdan? Aquí en esta máquina de Jupyter Lab ahí tenemos 52. O sea, ok. Eso también lo podemos usar, ¿sí? Entonces, ya digamos que uno va viendo que eso no solamente, digamos, por goma, sino cuando uno va a utilizar y va a hacer simulaciones realmente grandes y donde necesita muchos datos, uno empieza a necesitar más recursos. Eso implica dinero y eso implica una limitante para nosotros en el tercer mundo. Eso implica también que tenemos que saber utilizar eficientemente los recursos que tenemos para ver hasta dónde pues, le podemos sacar el jugo. Y por esa razón es bueno saber cómo funcionan las máquinas por debajo, que era por ejemplo lo que les mostraba la profesora Verónica, incluso con el ejercicio del profiling. ¿Y cómo puedo hacer yo para que mis códigos pues exploten mejor eso? Y como les decía, no necesariamente tenemos que programar en paralelo,
sino que también podemos programar serialmente, pero correr varias cosas al tiempo, que eso es algo que ustedes están haciendo, que yo estoy haciendo acá, miren todos estos programas que están corriendo al tiempo, ¿sí? Y debemos pues entonces aprender herramientas asociadas a eso, herramientas, yo podría hacer muchas cosas a mano, pero un objetivo, por ejemplo, que ustedes vieron con los Makefiles es tratar de automatizar. ¿Y ustedes por qué creen que la automatización es útil? ¿Cuáles son las partes buenas que le ven a la automatización? Por ejemplo, eso es muy importante. Al hacer reproducible, yo puedo corregir un error y esa cosa ahora funciona bien. Yo ahí cansado mirando, tengo que hacer 10.000 cosas iguales, pero cambié solo un parámetro y solo tengo un ojo abierto, no sé qué, la voy a embarrar. Si yo automatizo, evito el error humano, porque las máquinas son muy buenas para eso, para repetir, hacer cosas repetidas constantemente. ¿Qué más? El ahorro de tiempo, el desgaste al pensar. Bien, porque ya tengo reproducible. Otra cosa importante es eso, la reproducibilidad. Yo puedo venir y mirar una cosa que yo hice hace 5 meses y si tengo eso automatizado en un Makefile o lo que sea, yo entiendo el flujo, yo entiendo qué era lo que hacía. Y si tengo una idea nueva, yo sé en dónde meterle la mano. Pero si la cosa era no, es que yo abro un programa, le doy clic acá y le doy clic acá y entonces selecciono esto y no sé qué. Ya, en una semana o en unos cuantos días ya eso se olvidó y toca volver a empezar. Entonces esa carga cognitiva para volver a arrancar esa inercia que a veces uno tiene para empezar a hacer algo, pues lo va a frenar un montón. Entonces es una forma de sacar esa carga y ponérsela a la máquina y tener todo ahí documentado. ¿Y qué partes negativas podría tener la automatización? El despido, si la informas, si cuentas que la automatizaste el proceso. O más carga de trabajo, ¿no? Si yo llego y me pone una tarea que manualmente me demoró 12 horas y, y ahora la hago en 5 minutos y voy y le digo al jefe, mire, mire, pues me voy a poner más trabajo, ¿cierto? Hay que tener un balance, pues tampoco es estafar, pero pues tampoco es ser castigado, que ese es como el premio, ¿no? Generalmente. Bugs, uno puede introducir bugs, ajá, en la automatización, si uno no está verificando los pasos de la automatización bien, uno puede introducir bugs. Y puede ser que todo el pipeline funcione y al final bote un dato y lo que sea y uno la está embarrando. Ujú. También. También hay otra típica, ¿no? Y es que yo me demoro más haciendo la automatización a que si lo hubiera hecho a mano. O sea, hay como un balance, ¿cierto? Hay un balance en el que el tiempo que me gasto haciéndolo a mano pues va como creciendo así y el tiempo que me gasto con la automatización va siendo así. Entonces, vamos a pintarlo más bien en la pantalla, con los dedos imaginando. Entonces, con la automatización, digamos, manualmente el tiempo va así y con la automatización, digamos que el tiempo va como así. Entonces, hay una zona cuando la tarea es muy pequeña en la que realmente es mejor hacerlo a la mano. No me pongo a automatizar. Y sobre todo si lo voy a hacer una sola vez. Pero hay otra zona en la que, como yo estoy repitiendo esa tarea o el tamaño del problema es tan grande, la automatización realmente sí me ayuda. Porque eso es un problema típico. Uno ya se aficiona a automatizar todo y entonces automatiza cosas que no y se demora más creando la automatización, resolviendo los bugs que introdujo inevitablemente. Y eso hasta tiene un XKCD ahí asociado y demás. Entonces, definitivamente, digamos, en la parte computacional uno tiene idealmente que automatizar por documentación, por corregir los bugs que uno encuentra y va mejorando y demás, sin llegar a ser obsesivo en que todo tiene que estar automatizado y cosas así. Eh, y pues bueno, entonces vamos a mirar acá. Pues los problemas típicos, digamos, cuando uno va a introducir el alto desempeño, pues son estos de matriciales, son estos problemas donde uno va a tratar de ver, por ejemplo, eh, un sistema lineal que surge normalmente cuando está haciendo elementos finitos, por ejemplo, circuitos eléctricos, todo ese tipo de cosas, osciladores acoplados, estructuras, demás. Entonces le salen sistemas, digamos, matriciales de este estilo. A por X igual a B, donde A es una matriz, X es pues un vector que yo estoy buscando el vector de solución y B pues es otro vector. La idea en estos problemas es que ustedes de pronto cuando vieron álgebra lineal, ¿ustedes cómo resolvían estos tipos de problemas? A por X igual a B. Cuando eran de matrices de 2 por 2 y cosas así, ¿lo hacían con el computador o lo hacían a mano? A mano, a mano. ¿Y cómo lo hacían a mano? ¿Qué tienen que calcular o qué?
Siempre a mano. Pero, ¿cómo era a mano? ¿Se acuerdan que tenían que calcular pues la inversa de esa matriz? ¿Sí? Dale. Si se hace la matriz inversa de A, se multiplican por 2, es igual a por B, y A inversa por A es la identidad. Perfecto. Esto es más o menos lo que tenemos ahí, ¿sí o no? Eh, Gauss-Jordan es otra. ¿Qué diferencia hay entre calcular la inversa y multiplicar a B que en utilizar Gauss-Jordan? ¿O es lo mismo? Cuando se hace Gauss-Jordan no hay que hacer una multiplicación adicional de matriz. Exacto. O sea, cuando uno hace Gauss-Jordan, uno no está calculando la inversa. Porque resulta que para resolver este problema, uno no necesita calcular la inversa. No sé si ustedes se acuerdan que a veces a uno le enseñaban a calcular la inversa utilizando el determinante de la matriz de cofactores. ¿Eso les suena o no? Sí, trae como esas imágenes traumáticas. Eso, el perrito así mirando las vainas de Vietnam, ¿no? Entonces, digamos que eso está orientado en esos casos para que ustedes vean, pues ese método de solución, para que ustedes se ejerciten y tengan estrategias, porque eso no es que, ay, es que yo nunca lo voy a usar, entonces no me sirve, eso es puro cuento. Uno no hace solamente lo que va a usar, porque ustedes no saben qué van a usar. Y eso no solamente es porque yo estoy calculando cofactores o algo así. Eso también está generando unas estructuras mentales que ustedes pueden utilizar después en otros problemas. ¿Sí? Entonces ese cuentico de que, ay, es que eso yo no lo usé, pues está bien, pero es que usted no es representativo de toda la población humana, ¿sí? Entonces se les da una caja de herramientas y cada quien, de acuerdo a su especialidad, va utilizando lo que necesite. Lo que uno tiene que saber hacer es cómo usar bien las herramientas, pero no tener casi herramientas. Son cosas muy diferentes. Entonces, uno aprende eso, pero cuando n crece, cuando el tamaño de mi sistema crece mucho, eso se vuelve muy, muy problemático. Por ejemplo, calcular un determinante crece con n al cubo asintóticamente. Tengo que hacer n al cubo operaciones y los accesos de memoria también crecen mucho, no recuerdo cuál será el orden, pero crece mucho. Entonces eso es un problema, porque se me va a demorar mucho el código, ¿sí? Entonces si yo tengo una vaina que crece con el orden de n al cubo, por ejemplo, cuando estoy haciendo el determinante y la matriz de cofactores y demás, eso quiere decir básicamente que si yo tengo, no sé, una operación de una matriz que se me demora una hora, en una matriz de cierto tamaño, y multiplico por 10 esa matriz, entonces lo que era una hora, ahora pasa a ser 1000 horas, ¿cierto? Y 1000 horas, ¿cuántos días serán? Yo me disculpe, yo voy a hacerlo acá. 42 días más o menos. Entonces pasamos de una cosa de una hora a 42 días, ¿sí? Entonces, este tipo de escalamiento no sirve, me impide, a mí físicamente me impide hacer este tipo de problemas. Entonces no puedo hacer mejor resolución, no puedo pasar de centímetros a milímetros, no me puedo esperar 42 días para darme cuenta que puse un signo mal y todo salió mal, ¿cierto? Entonces ahí es donde esos escalamientos se vuelven importantes y es donde uno tiene que tratar de utilizar algoritmos más eficientes para hacer la solución. Y por ejemplo, Gauss-Jordan está orientado, yo no calculo la inversa, sino que va haciendo unas operaciones matriciales que me va haciendo que el orden de mi algoritmo de solución sea menor, porque es que la inversa tiene mucha más información de lo que yo necesito para resolver este problema. O sea, la inversa es suficiente, pero no es necesaria. ¿Se acuerdan lo de suficiente y necesario en matemáticas? En las demostraciones eso es suficiente, pero no es necesario, no sé qué. Ahí es eso, ¿sí? Es suficiente, está bien, pero no es necesaria. Yo no necesito haberla calculado. La de Kramer, pues es una forma de calcular la inversa, realmente. Sí, la regla de Kramer. Porque con la regla de Kramer uno está calculando la inversa para matrices no singulares, en donde uno está cogiendo la matriz de cofactores, la divide por el determinante, esa es la regla de Kramer, y, y pues en el fondo calculé la inversa. Pero entonces de nuevo eso no es escalable. Y aquí ya estamos tratando de empezar a pensar en esto, en yo voy a hacer crecer las cosas. Pero pilas con esa diferencia de escala. Cuando el n es pequeño, de pronto hacerlo a mano, de pronto hacerlo calculando la inversa, de pronto está bien, es más rápido. Pero cuando tengo un n muy grande, de pronto hacerlo con una técnica más elaborada es más eficiente. Y nosotros vamos a ver constantemente eso. Ya cuando uno programa en paralelo, uno va a darse cuenta que para cosas pequeñas como que se demora más, pero para cosas grandes se demora menos. ¿Sí? Entonces hay que saber
en dónde está uno, cuál es el dominio en el que uno está trabajando, para ser lo más eficiente posible, utilizar los recursos de la mejor manera posible. Ustedes vieron, por ejemplo, incluso, quitemos estos problemas matriciales. Creo que en el ejercicio que hicieron con la profesora Verónica, ustedes vieron que cuando uno accede a la matriz de cierta manera o la accede de otra manera, está haciendo exactamente la misma operación matemática, salvo errores, digamos, computacionales de representación numérica, la misma operación matemática, pero se le puede demorar uno más. ¿Si vieron eso o no lo vieron ahí? Exacto. Entonces hay detalles, como la memoria RAM es lineal, yo cómo organizo una matriz bidimensional en la memoria RAM, cómo organizo una matriz tridimensional. Y entonces uno empieza a ver cosas que encuentra en internet, ¿no? Entonces ustedes han visto que, ay, que vamos a hacer una matriz bidimensional. Entonces uno va y busca. ¿Y a ustedes cómo les enseñaron a hacer una matriz bidimensional? Yo me imagino que si programaron en C++ viejo, entonces les enseñaron a hacer así un puntero. ¿Sí? ¿Un puntero doble o no? Sí, listo. Y entonces después empezaban a utilizar el operador new a pedir memoria, ¿no? Entonces, matriz igual a new double n o lo que sea. Y después por cada una de estas filas, creo que está tapado. Después por cada una de estas filas tenemos que hacer un for para ir pidiendo pues la columna o lo que sea, dependiendo de la representación. Estas son las columnas. Entonces, por cada una de esas columnas. No, estas son las filas. Estas son las filas. Y por cada una de esas filas pedíamos como el tamaño de columnas. Resulta que esto no es buena idea cuando uno ya va a trabajar en computación de alto desempeño. No está mal. Y está perfecto para uno medir esos problemas cuando uno está viendo que se accede por columnas o filas y demás. Y está bien. Pero si uno quiere que eso sea lo más eficiente posible, uno tiene que garantizar que todos los datos estén contiguos en memoria. Y resulta que cuando ustedes hacen ese for después, para ir pidiendo aquí otra vez todas las columnas por cada una de las filas, resulta que no está garantizado que esas columnas queden contiguas en memoria. O sea, que si yo tengo mi matriz así, esta columna, bueno, esa fila esté contigua a esta fila y contigua a esta fila, así sucesivamente. No, eso no está garantizado. Puede ser que en la memoria RAM, que es una vaina lineal, la primera fila, pues digamos que quedó acá, o sea, acá en este sitio, pero puede ser que la segunda fila quedó por acá, porque no hay ninguna garantía. O sea, cuando yo pido memoria, esa memoria no tiene nada que ver con la memoria que yo pedí anteriormente. Entonces no hay garantía de que eso quede contigo en memoria. Puede ser que no tenga impacto, puede ser que estén relativamente cerca y ya está, pero puede ser que no, dependiendo del uso de la máquina. Entonces por eso a veces es preferible, y es lo que se hace a veces, es preferible pedir un arreglo unidimensional de tamaño n por n y verlo nosotros como si fuera una matriz bidimensional. Entonces yo tengo que parar cada n y eso es una fila. Después, o sea, voy de 0 hasta n-1, primera fila. Desde n hasta 2n-1, esa es la segunda fila. Y así sucesivamente. Yo soy el que veo eso así, de forma lógica. Pero tengo garantizado la continuidad. Y como les digo, a veces eso tiene o no tiene. Pero es una técnica que se utiliza mucho cuando uno está programando en alto desempeño y cosas así. Pero es porque uno está tratando de sacarle el jugo al máximo al computador. No porque lo anterior esté incorrecto. No porque cuando ustedes aprendieron a programar les enseñaron mal. No, no es eso. Es porque estamos metiéndonos en un dominio que exige que tratemos de garantizar la localidad de la memoria. Básicamente es eso. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, volviendo aquí a la discusión, pues hay muchas otras operaciones. Tenemos también pues multiplicación de matrices, ¿cierto? Obviamente. Tenemos combinaciones lineales con vectores. Tenemos un problema típico y muy fuerte, muy pesado, que es el problema de los valores propios. Esta vaina sí que exige recursos computacionales. Y pues cuando uno está resolviendo estos sistemas, muchas veces se utilizan técnicas de descomposición, como la descomposición LU, la descomposición QR, de Cholesky, que dependen de la naturaleza que uno tiene en las matrices que está trabajando. Y pues hacer todo eso, uno podría empezar a escribirlo desde cero, pero realmente no es buena idea. Yo sé que ustedes son hackers
programadores Midnight 69 no sé qué vainas y que pueden hacer todo lo que quieran en programación, ¿sí? Pero esto requiere más conocimiento incluso y mucho tiempo. Entonces, cuando uno se empieza a leer, hay algunos artículos, incluso hay un artículo en Nature, voy a buscarlo y les mando un link, si me acuerdo, eh, asociado precisamente al estado de las librerías científicas y la programación, sobre todo de las personas de ciencias, porque ustedes como, digamos, de los de ingeniería, pues están formados en software y demás, pero nosotros no tenemos la costumbre de hacer unit testing, aprendimos como sobre la marcha la programación, aunque eso pues está tratando de mejorarse, pero no tenemos la formalidad y pues mucho menos estamos hablando de diseño de software ni nada de eso, ¿sí? Estamos hablando solo de programación básica, microprogramador y ya. Entonces, digamos que nosotros no tenemos buena formación, pero incluso ustedes que tienen buena formación deberían tratar de evitar escribir todas estas librerías desde cero. Porque como se pueden dar cuenta, no es solamente hacer un for que multiplique las cosas, es que yo tengo que pensar cuál es el layout, cuál es la distribución de la memoria, en qué lenguaje estoy, en qué sistema operativo estoy, incluso en qué procesador voy a correr. Porque los procesadores también ahora tienen multiprocessing, tienen pipelines, cada procesador, no porque tenga varios, sino cada procesador tiene varias, digámosle, como carreteras por donde ejecutar la misma instrucción sobre diferentes datos, cuando son single instruction, multiple data y cosas así. Y si yo quiero sacarle el jugo precisamente a esa arquitectura, a ese hardware, yo tengo que tener en cuenta todo eso. Pero hacerlo de una manera genérica, en la que yo tengo máquinas que sí tienen eso y otras que no, en diferentes sistemas operativos, con diferentes niveles de optimización, con diferentes versiones del compilador, eso es un trabajo muy especializado, que va a tomar muchísimo tiempo. Y que si al final esto lo están haciendo asociado a ustedes a una tesis, pues eso no se va a valorar. Entonces, dependiendo de lo que uno esté haciendo, si me pagan por hacer eso, pues listo, obviamente lo tengo que hacer. Pero si eso no es el objetivo fundamental de mi trabajo, yo no debería trabajarlo, yo no debería hacerlo, porque lo más probable es que lo haga mal, lo más probable es que se me pierda algo, porque es que además no solamente esa parte de hardware computacional, sino que además yo tengo que pensar en lo correcto de la implementación, en que sea estable el algoritmo, o sea, la parte de representación numérica, y eso es todo un área de estudio. Entonces lo preferible es utilizar librerías, pero no pues cualquier librería que aparece publicada ya en NetLib o en GitHub, sino pues librerías que estén probadas, usadas y demás. Entonces lo mejor en estos casos es empezar a utilizar librerías. Uno aprende un montón si uno implementa las cosas desde cero, pero uno no puede implementar todo desde cero. Es que todo es un equilibrio, ¿sí? Nada de extremos, llámenlo tibio, pues, no importa. Todo es un equilibrio. Ustedes no se pueden poner que yo lo implemento todo porque es que yo solo confío en mi código fuente, que no sé qué. Pues ahí se va a quedar y nunca va a poder llegar como ese gran potencial al que podría haber llegado si utilizara también pues librerías. Pero tampoco es como, yo solo uso librerías, eso son cajas negras, yo no entiendo absolutamente nada. Y cuando se enfrentan a un nuevo problema, no saben cómo resolverlo. Todo es ChatGPT, entonces ChatGPT me resuelve todo, ta, 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 ta. Y cuando haya algo mal en ChatGPT, baila. Y entran a la parte de la población, pues que solo depende de ChatGPT, por lo tanto son reemplazables, porque ChatGPT va aprendiendo. Y no la parte que puede programar ChatGPT, es entrenarlo mejor, hacerlo como característico de situaciones y entender los errores. Ese ChatGPT alucina un montón, o sea, es muy útil, yo lo he utilizado bastante, el Copilot también, que no es ChatGPT, obviamente es otra cosa, pero digamos ese tipo de asistencias yo lo veo así como asistencias, pero yo he encontrado mucho error en Copilot, que quiere decir que hay mucho código en GitHub que tiene errores, y he encontrado alucinaciones pues, de ChatGPT, que eso es normal, porque ChatGPT no sabe cosas, él predice. Él solo predice, o sea, si me tengo esta frase acá con estos tokens, ¿cuáles son las palabras más probables que deberían salir de acuerdo a mi entrenamiento? Y él predice cosas. Y si yo le pongo cosas que no estén en ese entrenamiento, él de todas maneras las puede relacionar y puede alucinar. Y alucina un montón. Pero alucina confiado. ¿Sí? Él dice, la solución es esta, ta, 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 ta". Y si uno no sabe, ese es el problema con el huevo de la gallina, ¿no? Si yo estoy utilizando ChatGPT para aprender a programar, ¿yo cómo sé que cometí un error si yo apenas estoy aprendiendo a programar? Si no tengo la lógica detrás. Entonces, no sean reemplazables por ChatGPT, utilícenlo un montón como un asistente, pero no dependan completamente de ChatGPT y tengan cuidado porque alucina un montón y se los digo porque yo lo he usado. Lo uso hasta para hacer ejercicios, para plantear ejercicios y cosas así, selecciono los mejores, pero ya cuando se hacen soluciones,
La cosa es complicada. No hay preguntas anónimas. A veces yo miro por si acaso, si hay preguntas anónimas, pero no. Por ejemplo, los computadores son finitos, entonces uno tiene una memoria finita. Eso tiene dos ramificaciones. Memoria finita quiere decir que no puedo representar todos los números, fue lo que vino por la propia Verónica. Memoria finita que también quiere decir que no puedo hacer un arreglo tan grande como yo quiera. Aquí es otro ejemplo. Tengo una matriz de 100 por 100 por 100. Puede ser una matriz que representa, en esta primera parte, representa dimensiones espaciales y lo va a hacer por 100 pasos temporales. ¿Sí? Y eso se ve chiquito, o sea, 100 por cada eje, por el eje X solo 100 datos y el eje Y solo 100 datos y solamente 100 segundos. Y resulta que esta vaina ya requiere 100 a la 4, más o menos 1 GB de memoria. Pónganle un cerito más a cada cosa. Vamos a hacer milímetros, milímetro, milímetro. Y aquí le ponemos 1000 segundos o décimas de segundo. Ya, estallamos. Esto es 10 por 10 por 10 por 10. Tenemos 10 a la 4 y ya requerimos 10 a la 4 gigabytes de memoria RAM. Ya no funciona. Y hay problemas que son tan grandes que requieren memoria distribuida, en donde yo necesito no solamente mi computador, sino muchos computadores. Y entonces cojo un pedazo de mi problema y se lo paso a ese computador, el otro pedazo al otro. Esos son los problemas de escala masiva que se utilizan en los clústeres, porque físicamente no da para un lado. Y ahí es donde, digamos, a veces incluso nos llevan a nosotros ventaja, pues porque si nosotros no sabemos utilizar clústeres, pues nosotros vamos a estar limitados incluso por nuestra máquina. Entonces la ciencia que hacemos puede ser muy buena, pero no me permite explorar como unos reinos de mayor resolución o de mayor desempeño porque pues no tengo la capacidad. Entonces a veces eso es limitante incluso la calidad de la ciencia que podemos hacer. El tiempo de procesamiento, entonces como les decía, hay matrices como problemas como invertir una matriz que requieren el cubo, terrible. Entonces uno tiene que tener una idea de cuáles serían los mejores algoritmos en esos casos. Lo del paginamiento, entonces cuando se me acaba la memoria RAM, entonces empiezo a utilizar el disco duro y se me pone pues súper lento absolutamente todo. Incluso a veces pasa esto, ¿no? Que hay arreglos que empiezan en cero como C, en C++, pero hay otros lenguajes de programación, por ejemplo en Fortran, que los índices empiezan en uno o en MATLAB y cosas así. Y esos errores son típicos, típicos, típicos cuando uno utiliza diferentes herramientas, porque esa es la otra. Ustedes no van a estar solamente usando un lenguaje de programación, ustedes en general van a utilizar como varios, con mayor o menor énfasis, pero varios. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. También ahí. La forma en que se organizan en la memoria los elementos, aquí está. Esta es una forma que se llama row major, que es la que tiene C o Python, por ejemplo, en NumPy y cosas así. Aunque no le puede cambiar en NumPy el ordenamiento. Pero digamos que en Fortran se organizan de esta manera. Entonces eso quiere decir, eso fue lo que ustedes vieron. Si tenemos un programa en C++, en C, cuando ustedes recorren de esta forma, están recorriendo como están organizadas en memoria las cosas. En cambio, cuando ustedes recorren de esta manera, están saltando la memoria. O sea, realmente este arreglo que está acá, en la memoria RAM, cuando ustedes lo hacen en C++, esperen un momentico. Ese arreglo va a quedar así. A, B, C, D. O sea, queda contiguo así de esta manera. Uy, apenas. Y entonces cuando ustedes hacen la forma roja, pues miren que efectivamente ustedes están recorriendo de forma contigua sus elementos. En cambio, cuando lo hacen de la manera azul, ustedes están pasando del A al D. Luego al G. Luego están pasando al B. Luego del B están pasando al E. Y como pueden ver, ustedes no están recorriendo de manera contigua en memoria. ¿Y eso por qué es importante? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué será que esta vaina es importante? ¿Recorrerlo contigo o no recorrerlo contigo? ¿Por qué es ese impacto? Por el caché. ¿Qué es el caché, Daniel? O sea, el caché, ¿qué es? Pues de lo que recuerdo de la clase, es como un pedacito de memoria que está cerca al proceso, es una copia de una sección pequeña de la RAM. Más o menos. Entonces,
exacto. Y es importante para que no hayan, como no ir copiando muchas veces la memoria que está en el cache. Muy bien. O sea, digamos que aquí yo tengo como una CPU y sí, va a mejorar el tamaño de lectura. Ajá, Juan Pablo. Y la CPU procesa solamente... Ah, está tapado. La CPU solamente procesa los datos que están aquí en la memoria de caché. Hay memorias de caché de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3. Esas memorias son chiquitas. A veces son compartidas con otros cores. Son chiquitas pero son muy rápidas. ¿Y por qué las hacen chiquitas? Pues porque son más caras, ¿sí? Por estar tan cerca del procesador y por ser tan rápidas. Son más caras. Entonces no las podemos hacer arbitrariamente grandes. Todo esto es un balance, de nuevo les digo. O sea, aquí uno no puede como tener todo al tiempo. Uno siempre tiene que tener un balance. En algo gana y en algo pierde. Entonces, el procesador solamente va a poder utilizar los datos y aplicar las instrucciones que estén ahí cerca, en la caché. Cuando él quiere, por ejemplo, ir al elemento A, entonces él lo que hace es coger algo que se llama una página de caché. Entonces, lo que hace es traerse como estos elementos así. Se trae estos cuatro. Digamos que esta es la página de caché. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer. Entonces, se trae estos cuatro y los pone acá. Entonces, cuando él vaya a utilizar el elemento A, ahí está. Pero cuando va a utilizar el B, ahí ya está. Porque está en la caché. Entonces, no tiene que ir hasta la RAM. Cuando voy a utilizar el elemento C, ahí está. Cuando voy a utilizar el elemento D, ahí está. Y cuando voy a utilizar el elemento E, no está. Eso se llama un cache miss. Entre más cache miss tengan ustedes, más lento es su código. Entonces, él encontró el perdón, él no encontró el E, entonces él va y se trae una página de caché que rodea aproximadamente al E. ¿Sí? Entonces vuelve a hacer esto. ¿Listo? Y se trae como esta página. Y entonces solo solamente tuvimos como un cache miss, ¿cierto? Porque cuando trajo esa página, entonces ya pudo procesar el E, el F y el G y el H y el I. Bueno, me pasé por uno. En cambio, si yo hago lo que tengo en la forma azul, yo traigo la página de caché que tiene el A, pero ahí probablemente no esté el D. O ahí está el D, pero ya no tengo el G. Entonces tengo que ir a la RAM y me traigo alrededor del G. Y cuando me traigo alrededor del G y voy a procesar el B, no está. Entonces tengo un montón de cache misses. Y esos cache misses son los que destruyen completamente el performance de esa aplicación, a pesar de estar haciendo exactamente lo mismo. Entonces, por eso la localidad de los datos es lo que mejor explota el desempeño en una CPU, la localidad de los datos. Y por eso es que una vez que va a programar como partículas o cosas así, pues hace arreglos de estructuras. Hace una estructura partícula que tenga los datos de la partícula ahí cerquita y luego hace un arreglo de esas estructuras para que todo esté contiguo en memoria. Sobre todo cuando yo como partícula voy a acceder a mi posición, mi velocidad y demás, pues todo está ahí pegado. Y eso es muy amigable en la CPU, pero no es amigable en la GPU. Pero bueno, no vamos a entrar allá. Entonces ese es el papel. O sea, por eso es que es tan importante recorrer las cosas de forma contigua. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Se ha tratado, por ejemplo, de trabajar mucho en optimizar, por ejemplo, la multiplicación de matrices para que sea un algoritmo de orden n cuadrado. Cuando nosotros hacemos la multiplicación de matrices, nosotros hacemos un doble for para aplicar la definición y eso es de orden cubo. ¿Sí? Eso no tiene otra opción, sino que es de orden n al cubo. Y se han venido trabajando algoritmos y algoritmos y algoritmos que tratan de disminuir no solamente el orden de n cubo a n cuadrado, que es el ideal, sino también el acceso a memoria. Pero digamos que aquí se está mostrando un artículo de Quanta Magazine que es muy recomendado, se lo recomiendo, es una revista de divulgación de ciencia muy muy buena, donde se muestra más o menos una gráfica de aquí cómo va avanzando en el tiempo, pues el tiempo, ese es el tiempo que avanza hacia arriba. Y acá está como inverso, estamos en 3 aquí a la izquierda y en 2 aquí a la derecha. Entonces la idea es que a medida cuando se empezó, digamos, a hacer la computación matricial, tenemos algoritmos de orden 3, luego Strassen se inventó un algoritmo que minimizaba el número de operaciones utilizando el divide and conquer y un montón de cosas más. Y el algoritmo de Strassen era de 2.8. Eso fue más o menos un poco antes de los años 70, de 1970. Luego Pan, Bini et al, no sé qué, van como mejorando ese orden. Observen que aquí va pasando el tiempo y pues va disminuyendo el orden de la multiplicación, pero son algoritmos cada vez más complejos de implementar. Por eso de nuevo puedes utilizar librerías.
Y observen que, por ejemplo, para pasar como de 2.37 como a 2.36 han pasado aproximadamente desde el 90 hasta 2020 30 años. O sea, esta cosa es cada vez asintóticamente más complicado llegar allá, ¿sí? En este momento no hay una prueba que impida, una prueba, digamos, de ciencias de la computación que impida llegar al n cuadrado. Pero el problema parece cada vez ser mucho más complejo, pues más difícil de optimizar. Entonces el último es como este algoritmo que estamos por acá, estamos como en 2.36 algo, pues toca mirar allá realmente el, el link de Quanta Magazine, pero entonces pues esto ha tratado pues de disminuir. ¿Y por qué? ¿Por qué esto es importante? Pues porque multiplicar matrices es un problema que permea básicamente toda la álgebra computacional y todas las aplicaciones científicas. Uno todo el tiempo está multiplicando matrices sin darse cuenta. Ustedes cuando juegan en un computador o en un celular y ustedes mueven algo, ustedes saben cómo sabe el computador que debe moverse, que debe rotar, cómo se representa eso en la máquina, ¿alguien sabe? Porque uno no lo puede poner ahí rotate, pero ¿qué es rotate? O sea, un computador no sabe qué es eso. ¿Ustedes saben cómo se hacen esas operaciones? Una matriz de rotación. Una matriz de rotación, ¿sí? Una matriz de rotación. Y entonces esas matrices de rotación hacen que precisamente, ya sea que se represente con ángulos de Euler o con cuaternarios, lo que sea, hacen precisamente que cambie la perspectiva de forma activa o pasiva. O sea, yo puedo mover la cámara y yo puedo mover las cosas. Es más, normalmente es más útil mover la cámara, ¿cierto? Entonces, esos son matrices. Usted todo el tiempo está multiplicando matrices. Cuando escalan las cosas, un escalamiento. Cuando se reflejan en un espejo, una matriz de permutación. Todos son matrices por todo lado multiplicando. Operaciones lineales, ¿cierto? Operaciones lineales aplicadas sobre vectores. Entonces, esto es fundamental. Yo necesito hacerlo rápido. Aquí me pregunta Camilo que si vi esto alfa tensor. Me suena, pero no estoy seguro. Digamos que no. Cuéntanos, ¿qué es alfa tensor? Profe, es una inteligencia artificial que hicieron con Reinforcement Learning para buscar nuevos algoritmos para multiplicar Mm. matrices. Me parece que, si no recuerdo mal, había encontrado un algoritmo más eficiente de los que hay actualmente. Ah, Y me buenísimo. parece que hay empresas como implementándolo para hardwares específicos y encontrar como el algoritmo como más eficiente para cada hardware. Buenísimo, buenísimo. Y ese es el futuro, ¿no? O sea, nosotros no podemos explorar absolutamente todo ni necesariamente podemos deducir absolutamente todo de forma teórica, entonces la asistencia de la máquina va a ser fundamental. Y hay gente que utiliza circuitos especializados, los FPGAs, por ejemplo, que básicamente se implementan en hardware los algoritmos, entonces claramente eso es supremamente rápido, pero también es supremamente caro. Pero una de las formas en las que se vende, por ejemplo, y gracias Camilo por lo del Alpha Tensor, ahora que lo mencionas, no lo conocía, lo voy a mirar. Una de las formas de vender el... ¿Ustedes cómo creen que el colisionador de hadrones, el LHC en Europa, obtiene financiación? O sea, estos manes, ¿cómo convencen a los políticos? ¿Será que a los políticos les interesa lo fundamental que es? No, es que queremos conocer realmente las leyes de la naturaleza y saber cómo se originó el universo. ¿Ustedes creen que eso serviría para convencer? Eso es lo que estamos haciendo acá. Vamos a hacer un colisionador en Tumaco y queremos convencer al gobierno, independiente del gobierno que sea, de que eso es importante porque queremos conocer las leyes del universo. ¿Qué creen que nos dirían? Que sí. No, que primero, pues obviamente prioridades, sí estoy completamente de acuerdo con eso. En este momento, por ejemplo, no, los objetivos de sostenibilidad, ¿no? De la OCDE. Entonces, ¿eso cómo se asocia con acabar el hambre? No, pues es que conocer las leyes o el origen del universo, pues yo no tengo un impacto inmediato para acabar el hambre. Infraestructura, no, o sea, no puedo arreglar que no se caigan los edificios. Antenoche tembló, ¿no? Cerca de la medianoche. Eh, no. Eh, igualdad, género y eso, no, pues tampoco. Pues yo puedo prometer de pronto tratar de dar unas cuotas, aunque preferiría, o sea, eh, hacerlo con cierta proporción de acuerdo a cuántos estudiaron y no qué sexo tienen o algo así, pero puedo tratar. No resuelve esos problemas, porque no es una vaina que tenga impacto inmediato, ¿cierto? Podemos dar empleo, eso sí, pero va a costar mucho más que lo que da empleo. Preguntarían si da plata, ¿sí? Entonces probablemente no se termine de construir, se pierda la plata y demás. En general, eso pasa en todo lado.
y se convence sobre todo es utilizando la tecnología. Estos manes tienen que generar mucha nueva tecnología. De hecho, el primer navegador de Internet se hizo en el LHC, ¿sí? Y por ejemplo, la electrónica que se necesita para cuando ocurre un evento que tiene 1 terabyte de eventos por segundo, o sea, de colisiones con colisiones con colisiones por segundo. Yo necesito unos sensores supremamente eficientes y supremamente rápidos, y eso implica desarrollos en la electrónica, desarrollos de patentes, y yo puedo vender patentes y yo puedo generar nueva tecnología. Entonces realmente también por ahí. Y pues la otra es que en cierta manera las naciones desarrolladas saben que si uno le mete plata a la ciencia así no produzca inmediatamente, eso en algún momento va a tener impacto. O sea, si a Maxwell se le hubiera dicho, vaya y genéreme algo que me permita hacer televisión, pues él no hubiera podido hacerlo. Hizo su estudio de las ecuaciones de onda electromagnética, las formuló con la notación, digamos, actual que utilizamos, encontró, pues, completó una que estaba en la ley de Ampère y demás, ta, ta, ta. Décadas después aparece la radiación electromagnética y la podemos controlar gracias a eso, pero no tiene aplicación inmediata. Y de nuevo, es un berraco equilibrio. No es que la aplicación inmediata no sea buena, también se necesita, tenemos problemas a resolver, pero también necesitamos aplicación fundamental, así nos lleve inmediatamente a algo, porque es que ahí es donde de repente surge un cambio de paradigma. Y por eso es que realmente al final no avanzamos. Estamos resolviendo incendios todo el tiempo, pero no estamos generando como un acervo realmente que nos lleve a cambiar un paradigma de ser más eficiente. Bueno, negó la posibilidad de generación de una energía más factible y posible creación de armamento. Sí, también, también. Porque, mire, o sea, uno no puede ser tan ingenuo. La democracia también hay que defenderla. Y Estados Unidos no es necesariamente la panacea, pero todos tenemos que tener una defensa. Ahí se ve en Ucrania, el que tiene más poder militar puede invadir y ya está. Y tiene el deterrente nuclear y entonces toca dejar a ver si con convencional se lo puede derrotar o no. Hasta la democracia, hasta las utopías, hay que defenderlas con fuerza. ¿Sí? El otro día que estaba viendo ayer Avatar, sobre el camino del agua, que no queda cine, pero entonces lo estaba viendo y pues al final pensaba, pues estos manes en Pandora no pensaron pues que obviamente los otros tipos los iban a invadir de nuevo, o sea, uno tenía que empezarse a preparar, lastimosamente uno no puede pensar que ganó y ya todo se resolvió, porque pues eso va a volver, porque hay recursos, hay necesidad que le quieren quitar a uno, entonces uno tiene que empezarse a preparar, o sea, hasta los paraísos tienen que ser defensibles. Entonces sí, el armamento lleva, y lastimosamente la guerra ha sido uno de los momentos que se ha avanzado más la tecnología, ¿no? Todo lo del radar avanzó pues, durante la Segunda Guerra Mundial y posterior pues por aplicaciones militares, lastimosamente. Entonces, pues hay que buscar cómo hacer que esto sea más rápido, tiempo real, más eficiente, no solamente hardware, sino también software. Cuando ustedes utilizan librerías científicas, que es como el mensaje fundamental acá, pues ustedes van a tener personas muy preparadas que trabajaron en eso, que saben cómo se puede optimizar para cada CPU, porque además la API, o sea, cómo llamo a las funciones que me retornan, es relativamente estable. Yo puedo cambiar la implementación como tal, ¿sí? El cómo lo hace, ¿sí? Pero no el cómo la llamo, cómo la utiliza. Entonces esa API es relativamente estable y eso también es bueno porque yo no quiero que cada mes mi programa tenga que ser actualizado porque me está cambiando la API. La idea es que se genera una API. ¿La API qué es? Yo recibo esta matriz, recibo esta otra matriz y le retorno un escalar que representa, no sé, la norma, la multiplicación o lo que sea. ¿Listo? Y eso no va a cambiar porque realmente el secreto está metido es en la implementación. Hasta hace unos años que Oracle obviamente está tratando de pelear ¿por qué? Por ponerle propiedad intelectual también a la API, ¿no? Que eso es otro cuento, algún día de pronto lo hablamos, pero eso sí al final, en este momento Google, digamos, ganó, pero si eso vuelve a levantarse y vuelve a llegar a un juez de Texas que no tenga ni idea de programación y le ponga otra vez que sí, tiene coletazos terribles por todo el desarrollo. Se mejora la portabilidad, podemos correr en Windows, Linux, Mac sin ningún problema. Se ahorran tiempo, ustedes se ahorran tiempo, el tiempo de desarrollador es muy importante, entonces su eficiencia aumenta, ¿sí?
Y bueno, tiene muchas otras ventajas. Entonces hay librerías que están orientadas a estos problemas matriciales y otros problemas que tratan de explotar la arquitectura de las máquinas. Entonces, por ejemplo, la MKL. ¿Aquí alguien ha utilizado en algún momento la MKL? La Intel Math Kernel Library. ¿No? Listo. Estos son librerías que, por ejemplo, se pueden descargar en Windows. En Windows cobran, ya no me acuerdo. En Linux es gratis, pero por alguna razón creo que en el Mac, aunque el Mac ya cambió arquitectura, ¿no? Ya no está utilizando Intel. Y es brutal. Bueno, yo les voy a contar ahí. O sea, yo tengo un M1 Max y sinceramente sí es una diferencia gigantesca con los Intel. El otro, el de 2013, era un Intel, el MacBook Pro de ese tiempo. Y esa vaina parece un ventilador, o sea, todo el tiempo está ahí. Y uno se acostumbra, ¿no? Uno ya tiene como un ruido de fondo y hasta le da sueñito y todo porque tiene un ruido blanco ahí. Pero eso es horrible, o sea, uno no sabe lo horrible que es esa vaina. Y cuando yo tengo este computador y yo, o sea, aparte de que la batería me dura, cuando lo utilizo normal, me dura unas 10 horas, siempre está frío y nunca está prendido el ventilador. O sea, ahorita se prende porque estoy haciendo streaming, estoy grabando pantalla, estoy haciendo un montón de cosas. Pero eso de la eficiencia que les decía en la potencia es brutal. La Intel Mac Kernel Library pues no funciona ahora en esta arquitectura, pero funciona en todas las máquinas que son Intel. Y está orientada a que como pues ellos saben muy bien cómo funciona su máquina, cómo son sus procesadores, pues pueden utilizar, digamos, de la manera más eficiente posible. Entonces ellos dan compiladores, ustedes normalmente compilan con GCC, G++, pero ellos tienen compiladores de Intel, ICC, que, digamos, produce código que en general puede ser más eficiente que el que uno obtiene con GCC, porque pues obviamente Intel sabe cómo explotar mejor sus arquitecturas. Pero además también tiene unas librerías para uno hacer, por ejemplo, de forma muy eficiente, muy rápida, problemas de álgebra lineal ya vienen vectorizadas y con procesos, con threads, perdón, con hilos. Vectorizado quiere decir que si mi núcleo tiene varios pipelines, varias tuberías por donde puedo hacer instrucciones, esto se encarga de hacerlo allá, sin que yo haga nada. Y además, threaded quiere decir que además puedo producir varios procesos que comparten memoria y que se encargan de pedacitos de procesamiento. Eso lo vamos a ver mejor cuando veamos OpenMP. Pero eso ya viene automático, entonces chéverísimo. Hace también transformadas de Fourier muy, muy rápidas. ¿Ustedes por qué creen que la transformada de Fourier ¿Ustedes han utilizado alguna de la transformada de Fourier para exámenes, Sí, profe, para señales. para señales y nada más? O sea, para pasar. ¿Sí? No, hay algoritmos interesantes de computación visual que lo utilizan. Se puede observar el comportamiento del... O sea, se utilizan como muy detrás. Y para eso lo he usado. O sea, como no he implementado, pero sí librerías que uso. En el video de Veritasium para identificar explosiones, no bombas atómicas, sino explosiones atómicas, ¿cierto, Juan Pablo? Muy bien. O sea, ustedes ahorita lo están usando. Todas estas imágenes se comprimen principalmente utilizando la transformada de Fourier y se descomprimen utilizando la transformada inversa de Fourier. El sonido que estamos aquí transmitiendo, transformada de Fourier. Algunos de ustedes han utilizado, llegan y escuchan ahí su reggaetón cuando están en un perro intenso y les gusta una canción. ¿Han utilizado alguna de esas aplicaciones que detecta la canción? Shazam o algo así. ¿O nunca hemos sabido eso? Ahí para dedicarla, ¿no? Para ver la letra, ay, mira, te dedico la luz, no sé qué. Estas vainas utilizan la transformada de Fourier, porque yo como, o sea, eso es muy ineficiente si yo tuviera como que me graban un pedazo y yo tuviera que ir a una base de datos a empezar a consultar en millones de canciones para ver ese pedacito con cuál canción coincide. Yo tengo que hacer como algo mucho más eficiente. Y los espectros de voz, los espectros de las canciones, las firmas de esas vainas, los identificadores se hacen con transformadas de Fourier. Ustedes están utilizando transformada de Fourier todo el tiempo. ¿Y ustedes saben quién descubrió la transformada de Fourier? Juan Pablo de pronto sí sabe.
¿O por qué se llama así? Casi, ¿no? Fourier, No sé, sí, dale. porque era el nombre clásico. Señor, dale otra vez. Es que no te escuché. Pues estaba intentando recordar el nombre, pero se llamaba Fourier por el nombre, por la persona que lo había descubierto. Sí, digamos que se aplica mucho la transformada de Fourier también para resolver ecuaciones diferenciales y sobre todo en ese tiempo para la transmisión del calor. Pero el que lo descubrió pero no lo publicó, que se encontró después que lo había descubierto sin darse cuenta, fue Gauss. Pero el man no se dio cuenta. Y precisamente en el video de Veritasium se muestra que si Gauss hubiera publicado eso, probablemente se hubiera podido evitar la proliferación tan absurda que hubo de máquinas nucleares. Porque es que el problema de las máquinas nucleares no solamente es construirlas, sino pues controlar que no haya demasiadas que aseguren como la destrucción de la raza humana. Pero yo como sé que no hay muchas, pues para hacer muchas yo también necesito hacer pruebas y detonar. Y la única manera era pues viendo las modificaciones en la actividad telúrica normal que tiene la Tierra. Porque todo el tiempo hay temblores. Ahora todos los días sale noticia, tembló en Colombia, no sé qué. Todo el tiempo tiembla. Aquí el problema es que tiemble en las pequeñas, en escala grande, ¿no? Que son eventos poco comunes. Dale, alguien levantó la mano. Sí, era para entender esa práctica, se me olvidó. La transformada de Fourier se utilizó para pruebas nucleares. Para detectar, no, digamos que es para detectar que cuando hay una prueba nuclear, hay una actividad sísmica asociada. ¿Listo? Que eso genera. Entonces, si tú tienes unos sismógrafos, esos sismógrafos constantemente están sintiendo vibraciones porque pues la Tierra constantemente está vibrando. Eso, nosotros tenemos la percepción de que esto está quieto todo, pero pues no. Lo que pasa es que son temblores, microtemblores. Entonces, cuando ocurre una explosión nuclear, eso genera pues una perturbación y la pregunta es cómo hago yo para detectar esa perturbación, su origen, correlacionar pues los datos que hay en los diferentes sismógrafos y para tratar de ver si eso pasó o no pasó, porque cuando se hizo el tratado de no proliferación no se pudo evitar pruebas subterráneas porque no había la tecnología para asegurarse. O sea, por ejemplo aquí en Colombia pasa mucho que se prohíben cosas, pero pues, eso no sirve de nada si no se va a poder verificar que eso se cumpla. Ahí en particular no sucedió si no se puede cumplir. Pero la cuestión es que si tú tienes así una señal en tiempo real, ¿cómo haces para procesar eso tan rápido que tú puedas sacar como las frecuencias asociadas a esa señal y ver cuándo hay una fluctuación? Y eso si lo haces con un algoritmo tradicional, o sea, descompones de forma de Fourier la cosa y tratas de sacar las frecuencias, te vas a demorar un montón en sacar la transformada. No es factible, no se puede hacer. En cambio, la transformada de Fourier sí permite rápidamente, la transformada rápida de Fourier, realmente, no la transformada de Fourier, sino la transformada rápida, que es de los últimos avances computacionales que ha habido más importantes. Esa sí te permite calcular a ti, tú pasas como de orden n cuadrado a n log de n. Entonces puedes mucho más rápido calcular esa perturbación y esas frecuencias asociadas y entonces detectar ese tipo de explosiones. ¿Listo? Es más o menos eso. Exacto. Pero la transformada rápida de Fourier, que realmente yo estoy diciendo aquí sí, la transformada rápida de Fourier, la Fast Fourier Transform, que fue la que descubrió también Gauss y que luego ya sale ahora sí realmente publicada en los 60 por Tukey y no me acuerdo cómo se llama el otro, pues lo que hace es muy, muy rápido, utilizando otra vez divide and conquer y tratando de ahorrar un montón, aprovechándose de la periodicidad de las funciones seno y coseno y demás. Entonces, no es que detecte bombas atómicas, sino que detecta las perturbaciones causadas por la explosión de una bomba atómica. ¿Listo? ¿Supera siempre siempre te preguntas referente a las bombas atómicas o ya continuamos? Dale, pregunta. Pues igual ya se nos va a acabar el tiempo y... Bueno, esa de la transformada de Fourier solamente sirve para detectar bombas atómicas o también se puede utilizar para sismógrafos para detectar movimientos telúricos actualmente. No, pues digamos, pero mira, o sea, tú detectas la señal con sismógrafos, pero el procesamiento de esa señal lo haces a través de la transformada Fourier rápida. Entonces, tú tienes, digamos, un sismógrafo, tú lo puedes decir, no, mire, yo sé que en Norcorea o en Rusia hicimos un tratado y vamos a poner aquí Rusia va a poner en Estados Unidos unos sismógrafos en tales sitios y Estados Unidos va a poner unos sismógrafos en tales sitios. Y esos sismógrafos van a estar mandando la señal, entonces todo el tiempo ellos están midiendo.
Y de repente esos sismógrafos pues, pueden tener fluctuaciones. ¿Listo? Entonces, la idea es que yo pudiera ir procesando en tiempo real para ir sacando esas frecuencias de esa señal. Eso es lo que hace la transformada de Fourier rápida. Y luego yo comparo con mis pruebas que yo he hecho. Entonces, si yo detecto una anomalía acá que se identifica con el espectro asociado como un Shazam de explosiones de bombas atómicas, que se identifica con las anomalías que yo he producido en mis propias explosiones y demás, pues yo sé que allá explotaron una bomba. Y si yo puedo limitar efectivamente el número de ensayos, pues yo puedo limitar la cantidad que se produce, porque eso no es tan sencillo. Y mantenerlas tampoco es tan sencillo. Y eso cuesta mucho. Por eso hay mucha desconfianza con el arsenal nuclear también. En ese caso, incluso porque eso cuesta, digamos, los presupuestos publicados por ellos son mucho menores de lo que se gasta, por ejemplo, en Estados Unidos. Y pues puede ser propaganda, pero pues si yo quiero hacer propaganda y usar a todos que tengo 3.000 ojivas activas, pues yo falsifico es que le estoy metiendo mucha plata, no que le estoy metiendo poca. Entonces ahí hay otra cosa. Pero es como, no es para medir, sino para detectar características dentro de la señal ya medida. ¿Listo? Es para eso. ¿Sí quedó respondida tu pregunta? Sí, sí, yo sé que, bueno, en sí la pregunta era más directamente si se puede utilizar en otros ámbitos, pero solo si la idea solamente está en determinar si el enemigo está usando bombas nucleares o no, creo que se respondería la pregunta. Sí, y sí, la respuesta también de la otra es que lo puedes utilizar en otros ámbitos. En todos los ámbitos donde tenga análisis de señales, lo puedes usar para detectar anomalías. Por ejemplo, en electrocardiogramas, encefalogramas, y todo ese tipo de situaciones. En todo ese tipo de situaciones también lo puedes utilizar. Para monitorear circuitos también. Eso se utiliza también para monitorear circuitos, precisamente oscilatorios y cosas de este estilo, con corriente alterna y demás, para verificar precisamente presencias. O sea, realmente cuando tengas que procesar señales, ahí aparece la forma de Fourier, rápida. Entonces, sí. El TH de la red, ¿qué es eso? ¿Qué es el TH de la red, Esteban? Pues, o sea, es como una norma que se tiene para la red eléctrica que, pues en este caso son 70 Hz, el cual bueno, se traduce como Total Harmonic Distortion, algo así, el cual dice que, bueno, la red eléctrica, como por decirlo, la onda sinusoidal que uno espera, realmente no es totalmente sinusoidal, tiene algunos armónicos. Entonces, el THD lo que se encarga es como, bueno, mi armónico principal, que debe ser de 70 Hz, qué tanto se relaciona con los demás armónicos. Entonces, eso está como regulado, básicamente. Ah, re Y, bien. O sea, es como y eso, si, pues, es una forma de Fourier. claro, y rápida, para que sea rápido. O sea que, digamos que yo tengo así una gráfica, si yo hiciera la gráfica de mis armónicos, de cuántos tengo, entonces aquí tengo la frecuencia, aquí tengo, no sé, el contador de la frecuencia, el eje vertical, entonces si fuera completamente sinusoidal, me tendría que dar aquí en 60 Hz, digamos, una delta, si un pico, ¿sí o no? Me tendría que dar Sí, así. Pero realmente no sucede eso, sino que uno tiene como una sombra, de pronto alrededor, una gaussiana o lo que sea, bueno, no sé. Y entonces de pronto debe haber un límite en este ancho, ¿no? eso, algo así. Son como unas sumatorias entre el principal y los demás que se debe cumplir. Claro, y eso entonces limita qué tanto puedo tener esa distorsión. Ah, chéverísimo, gracias. Esto es lo chévere que ustedes nos cuenten de otros dominios para que vean pues que sí aparecen aplicaciones en otros dominios. Entonces, uno, digamos que cuando utiliza estas librerías, aquí también tiene, por ejemplo, ¿para qué? Para hacer estadística, para generar números aleatorios y demás, pero cuando uno utiliza esas librerías, uno obtiene pues mejoras de desempeño. Estas gráficas son viejitas, pero pues esto no va a cambiar mucho. Digamos que acá ustedes lo que tienen es el performance a la izquierda en gigaflops. ¿Saben qué es gigaflop? Pues como no estoy seguro si 1.000 millones de operaciones de punto flotante, ¿no? Por segundo, muy bien, excelente. Entonces, ¿cuántos miles de millones de operaciones de punto flotante por segundo puedo realizar? Entonces, eso quiere decir que entre más alto, pues es mejor. Entonces, ya entendimos ese eje vertical. Y el eje horizontal es el tamaño de la matriz, ¿cierto? Que va a ir cambiando.
Entonces, la diferencia está, para que resaltemos, si ustedes utilizan el Intel MKL con un solo thread, un solo proceso, son los triangulitos, que son estos que están acá. Esos son los triangulitos. Entonces, ahí a duras penas alcanza a llegar a los 50 gigaflops. Pero si ustedes, por ejemplo, utilizan el Intel MKL con 4 threads, o sea, esto está paralelizado y eso es automático. Ustedes le dicen a la librería utilice ahora 4 threads. Entonces observen que ustedes pueden llegar a tener 3 veces o un poco más el desempeño de lo que tenían originalmente. Si esto escalara perfecto, entonces yo le pongo 4 threads, debería ser 4 veces más rápido, pero eso no pasa en la realidad. Hay comunicación, hay delays. Eso también lo vamos a medir. Esas métricas de desempeño paralelo son muy importantes para uno saber si realmente sirve o no la paralelización. Pero ustedes pueden ver que definitivamente se gana, ¿sí? Entonces tenemos más gigaflops por segundo, o sea, se va a demorar menos tiempo haciendo la misma operación. ¿Y solo por qué? Porque utilicé librerías. Entonces realmente es muy útil utilizar librerías. AMD también tiene una, que son las ACL, también para hacer este, operaciones matriciales, generadores aleatorios, operaciones matriciales sparse, transformada rápida de Fourier. Y pues digamos que también hay librerías gráficas, ¿no? Ustedes no sé si han escuchado de CUDA. ¿Alguna vez han escuchado de CUDA o no? ¿La qué? Perdón, repite. ¿Como CUDA Core? CUDA Core, sí, ¿eso qué es? No, pues yo tengo entendido que CUDA es una librería para manipular el hardware de las tarjetas graficadoras. Es una librería propia de NVIDIA, ¿no? Ajá, muy bien. Daniel creo que también tiene levantada la mano. Daniel Felipe Peralta. Ah, sí, no, tenía una pregunta, pero Dale. sí, yo he programado en CUDA. Ah, bueno. O sea, CUDA es como un framework para poder programar las tarjetas gráficas de NVIDIA. ¿Sí lo podemos definir así, Daniel? Sí. Listo. No, Entonces uno puede programar en las tarjetas gráficas de NVIDIA. El modelo de memoria cambia un poco, el modelo que uno va a utilizar allá. Porque una tarjeta gráfica, digamos, está llena de multiprocesadores que son unas cosas chiquititas que tienen procesadores chiquititos muy, muy rápidos, pero pues muy limitados, no tienen como cachés. Los cachés están como en el nivel más grandes. Pero son muchos. Entonces un montón de trabajadores muy eficientes, pero pues no tienen casi memoria. Entonces si uno utiliza bien esos sitios, uno obtiene realmente desempeños muy, muy grandes. Aquí lo que están haciendo es comparar, en este caso, pues una tarjeta de AMD con una tarjeta de NVIDIA. Pero lo interesante es que si yo pusiera acá hacer eso en CPU, lo más probable es que la CPU hiciera una cosa como así. Bueno, no es, el máximo no tiene que coincidir. Pongámoslo así. O sea, la CPU en general va a ser más lenta que la GPU. Pero pues uno tiene que saber programar en la GPU. Eh, entonces, digamos que si uno sabe programar o utiliza un framework de estos, va a tener un impacto en el desempeño muy, muy grande. Pero eso pues también de nuevo hacerlo con librerías. Bueno, aquí me va a saltar esto la GCL. Sí, dale. una pregunta, porque la gráfica anterior tenía rendimiento cuando la matriz. Porque piénsalo así, es como si tú tuvieras, digamos que a veces, una de las razones es, ¿te acuerdas que yo les decía que a veces cuando uno tiene algo en paralelo, la escala chiquita hace que lo paralelo no sea tan eficiente? Digamos que tú lo que puedes tener es que como que estás en una carretera muy grande que tiene 7 carriles. Bueno, los que han salido ahí. Y tú lo que estás haciendo a medida que vas aumentando estos puntos es ir poniendo cada vez más carros. Pero todavía tienes capacidad, ¿sí? Hasta que llega un momento en el que llegaste a la capacidad máxima y ahí pues empieza a bajar el desempeño. Eso tiene que ver también con que cuando se me satura la memoria caché y cosas así. Pero en general es porque tú no necesariamente tienes saturada la capacidad. ¿Listo? Ok, listo. Bien. Buena pregunta. Entonces, en particular en C++, lo que nosotros vamos a utilizar va a ser Eigen. ¿Aquí alguien ha utilizado Eigen C++? Levante la mano.
Daniel. Ah, porque viste programación conmigo, ¿cierto? Y les tocó. Listo, muy bien. Eh, para los que no, pues igual vamos a empezar como desde lo básico. Eigen es una librería que nos permite hacer operaciones de álgebra lineal y matriciales y vectoriales utilizando una API de alto nivel muy fácil y es muy rápida, pero con un truco, que es el que vamos a empezar a explorar después. Tiene muy buen soporte, digamos que utiliza expression templates y un montón de optimizaciones por debajo, incluso uno la puede linkear con MKL y cosas así. Y digamos que utiliza unas técnicas tan avanzadas en C++ de programación con metaprogramming que hace que hasta que ustedes necesiten un dato de una operación, él no la calcula. Ustedes pueden escribir una operación como A igual a B por C, una matriz, luego A igual a C al cuadrado más B por A otra vez, y ya hacen eso, pero no hace esas operaciones hasta que ustedes digan, hasta que ustedes pongan a esa matriz a la derecha un igual, hasta que le vuelvan un R-value, se llama eso, hasta que accedan a un dato de resultado. Y de esa manera, él va rastreando esas operaciones, se llama un lazy evaluation, y él va rastreando esas operaciones y va mirando cómo las va optimizando y al final realmente termina haciendo cosas que son muy rápidas. Pero para que eso funcione bien, hay que utilizar niveles de optimización en el compilador. Si ustedes no utilizan niveles de optimización, alguien puede ser más lento que lo que ustedes hagan a mano. Pero tan pronto utilicen niveles de optimización, alguien va a ser mucho más rápido. ¿Quién aquí no sabe qué es un nivel de optimización? Nicolás, David, Camilo, Víctor, Daniel. Ah, pero son poquitos, todos los demás lo saben. Pero básicamente es que ustedes al compilador le pueden ir metiendo unas banderitas que van haciendo que el compilador aplique unas técnicas que hacen que su código corra más rápido sin cambiar la lógica. A veces desordenan un poco los cálculos numéricos, pero como tal el flujo del programa no cambia. Vamos a ver eso porque va a ser fundamental cuando utilicemos Eigen. La API no cambia mucho, es estable, tiene un buen, se puede instalar en muchas plataformas, tiene un buen soporte de compilación. Lo utilizan muchos proyectos, entonces por ejemplo lo utiliza Google, lo utilizan también en muchas áreas de robótica porque es muy rápida, de álgebra lineal, en ciencias, o sea, es una librería realmente muy famosa, que esto, digamos, le da respaldo a, a utilizar esta librería. Hay muchas librerías que ustedes van a encontrar para hacer álgebra lineal, pero en particular, pues alguien tiene mucho respaldo. Hay otras como Armadillo, por ejemplo. Y por ejemplo, en Python, ¿cuáles librerías utilizarían ustedes? ¿O utilizan normalmente para hacer cosas de álgebra lineal? NumPy, Math. Hay que utilizar principalmente NumPy o SciPy, ¿cierto? NumPy, ajá, NumPy, SciPy. Pues también se puede utilizar TensorFlow y cosas así que tienen implementadas pues para sus aplicaciones, sus vainas matriciales, pero para lo básico que nosotros estamos hablando acá, pues NumPy y SciPy. Pandas para guardar los datos o procesarlos. Pandas es muy versátil, ¿no? Para hacer muchas cosas. También Polars es una librería que últimamente he leído mucho que es un poco más rápida que Pandas, pero no tiene todo lo que tiene Pandas. Pero para echarle un ojo de pronto, Polars se llama. Como osos polares, Polars. Y pues digamos aquí, volviendo aquí a alguien, entonces nosotros tenemos interfaces de este estilo. A mí no me gustan estos ejemplos porque utilizan estas vainas del using namespace y esta vaina es una mala práctica. Pero en todo caso, básicamente ustedes aquí le están diciendo, oiga, alguien, yo quiero que usted genere una matriz de tamaño dinámico. Esta X quiere decir tamaño dinámico. Si ustedes quisieran tamaño fijo, digamos 3x3, pues le ponen aquí un 3. Y esta D quiere decir que es llena de doubles. Esta matriz. Entonces aquí es una matriz dinámica, pues aquí también le dijeron el tamaño al final, 2x2, pero se podía decir después, precisamente por eso es dinámico. Creo que no está funcionando una cosa. Ah, sí, sí está funcionando. Y pues pueden acceder a los elementos así como están ahí con esos índices. Los índices no son con corchetes cuadrados, sino con paréntesis. Y también la pueden imprimir fácilmente simplemente escribiendo Cout M y él les va a salir ahí la matriz impresa. Esto no es una cosa que uno diga, wow, mi vida sin alguien ha sido terrible.
es muy básico, simplemente una introducción básica. Pero ustedes pues pueden empezar obviamente tiene muchas más cosas y pueden empezar a utilizar maneras más avanzadas. Por ejemplo, acá lo que se está haciendo es que se declara una matriz tipo dinámico de Doubles inicializada con una matriz aleatoria de tamaño 3×3. Esto lo vamos a utilizar nosotros mucho, porque nosotros vamos a estar tratando de hacer pruebas con matrices aleatorias de tamaños cada vez más grandes. Entonces vamos a hacer matrices de 10.000 por 10.000 llenado aleatoriamente, para empezar a ver cómo escala el tiempo en función del tamaño. Entonces aquí se genera una matriz aleatoria. Hay que leer la documentación para ver ese generador aleatorio entre qué y qué está y cosas así. Luego lo que se pone abajo es, miren, m va a ser igual al m, que ya teníamos, esa matriz aleatoria, más una matriz constante, 3×3, que tiene todo lado el 1.2, y todo eso se va a multiplicar por 50. También es que aquí nos estamos ahorrando un montón de fors, pero no solamente eso, alguien también por debajo hizo un montón de cosas extras para optimizar estos códigos. Luego uno imprime, luego uno puede crear vectores, luego uno puede hacer matriz por vector y lo imprime y demás. Tiene varios encabezados. El core es el fundamental que vamos a utilizar nosotros. Algo para geometría, incluso tiene cuaterniones para hacer rotaciones en 2D y 3D. Tiene para hacer descomposiciones de Cholesky, ese tipo de cosas. Para calcular valores propios y vectores propios. Y además también tiene para hacer álgebra sparse. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Sparse? Pues digamos con matrices, por ejemplo, si las he trabajado y son, digamos, como matrices más óptimas que las matrices comunes y corrientes que serían densas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en una matriz sparse se le entrega en MATLAB el tamaño de la matriz, pero a la hora de entregarle digamos, los valores que van a cada espacio de la matriz, pues únicamente va a guardar los valores que sean diferentes de cero, ¿sí? Digamos como optimizando ese espacio que puede guardar la matriz. Muy bien, eso es. O sea, hay matrices que surgen, por ejemplo, en aplicaciones de elementos finitos, que solamente, digamos, tienen así, son tridiagonales, solo tienen 3 diagonales diferentes de cero y el resto, todo ese montonón de elementos, valen cero. Si yo lo represento con una matriz densa, yo gasto muchísimo espacio escribiendo ceros. Y como estamos hablando de matrices de 10.000 por 10.000, 100.000 por 100.000, eso no es eficiente. Entonces lo que se hace, precisamente como acaba de describir él, es utilizar una representación más apropiada para solamente guardar los elementos diferentes de cero. Pero obviamente yo ahí no puedo aplicar fácilmente mis algoritmos densos de multiplicación y demás. Entonces por eso se hacen librerías específicas. Lady Paola estaba preguntando que por qué es mala práctica lo del using namespace. Es que resulta que, o sea, los namespaces, ¿qué son? Los namespaces son como bolsas, ¿sí? Donde yo tengo aquí el cout, donde yo tengo aquí el cin, pero no solamente eso. Yo tengo también algunas funciones matemáticas básicas como sqrt, POW y demás. Y cuando ustedes dicen using namespace std, ustedes cogieron y rompieron esta voz y regaron todo absolutamente en la mesa donde estaban programando. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ustedes solamente por utilizar cout regaron todas esas otras herramientas y si están haciendo un programa relativamente complejo, digamos aquí especializado y quieren hacer una función de raíz cuadrada específica que sea mucho más eficiente para los datos que necesitan, va a haber una colisión de nombres entre este SVQRT y lo que están haciendo acá. Van a haber símbolos que aparecen acá que quedan expuestos también en el espacio global de nombres. Y en general, en la programación no es bueno como que abrir todo para ver qué utilizo. En programación hay que programar de manera defensiva y más bien quitar permisos y restringir solamente lo que necesito. Si es por el cout, lo que uno sí puede hacer es using std cout. Y después en adelante pues simplemente escribo cout. Sí, para mí eso me hace perder tiempo escribir std cout. Eso lo puede hacer uno, ¿listo? O poner un alias. Entonces uno, por ejemplo para alguien, entonces uno puede poner using namespace. Yo no me acuerdo bien exactamente cómo se hace eso. Digamos std, pero uno le puede poner aquí un alias, pero digamos el de eigen. Entonces eigen
dos puntos, dos puntos, matrix, no sé qué, y eso es muy largo, entonces uno le pone M. Entonces no no expuse absolutamente todo, pero sí resumí un poquito sin caer en ese problema de exponer un montón de símbolos, de funciones y de herramientas que están en ese namespace que no voy a utilizar, que pueden generar colisiones de nombre y que en general digamos, representan un descuido en la programación y que también va en contra de uno a futuro cuando el programa sea más complejo, yo lo esté incluyendo en otras cosas y vaya a tener un montón de colisiones de nombre o alguien más lo vaya a utilizar. Básicamente por eso. Entonces, pues digamos que esto es lo que hace Eigen, y la siguiente clase lo que vamos a mirar nosotros son ejemplitos de utilizar Eigen y vamos a arrancar pues con multiplicación de matrices. Vamos a empezar a medir tiempos con matrices y vamos a empezar a diferenciar entre el tiempo del sistema, el tiempo del reloj de la pared y cosas de ese estilo. Con eso terminamos nuestra clase el día de hoy. Daniel, ¿tienes alguna pregunta? Daniel Santiago Silva. No, no, profe, yo ya, entonces ya resolví lo que recoger la mano. Listo, perfecto. Aquí hay una pregunta en Anonymous. Si quieren se pueden ir retirando tranquilo, la voy a responder para que quede en el video. Cuando la memoria caché es muy grande en comparación con las matrices, ¿la forma en la que se recorre el arreglo es indiferente? No, sigue siendo muy importante. Ah, perdón, lo dijiste al revés. Pues digamos que sí, pero eso es un caso muy raro porque las cachés son del tamaño de kilobytes y no están siendo utilizadas solamente por ti. Están siendo utilizadas por todo el sistema operativo y por todo el resto de aplicaciones. Entonces tú tienes que aprovechar al máximo ese momentico pequeño que te dan ¿de qué? De, de uso del procesador para pues, tener los datos ahí lo posible y que te corra todo bien. Entonces, la tendrás que estar moviendo, pero pues digamos que tú no tienes disponible toda la memoria caché. ¿Sí? En realidad eso no va a pasar. El sistema operativo tiene también que estar recorriendo y demás, entonces tú tienes mucho menos de lo que realmente crees. Pero en general, si uno tuviera acceso a toda la memoria de caché y hace matrices más pequeñas, sí, ahí no importa. Pero pues es porque son mucho más pequeñas y estamos limitados a kilobytes de memoria. Bueno, gracias a todos. Espero que estén muy bien. Hasta luego. Feliz día. Nos estamos viendo. Y cualquier cosa, por favor, avísenme también por correo o algo así para saber si hay asambleas o cosas de estilo. Ya miramos, buscamos un equilibrio. Con una desaceleración del curso, vamos ahí lento. Miren que hoy yo me tomé un tiempo, no se hizo absolutamente todo lo que íbamos a hacer. No vamos avanzando tan rápido, de acuerdo también pues con la situación en la que estamos, pero no podemos frenar tampoco en cero, porque de todas maneras todavía tenemos que seguir viendo algo, ¿no? Entonces ahí vamos, mitad y mitad. Hasta pronto. Nos vemos la próxima clase. Ok, hasta luego. Hasta luego. Luego, Que esté muy bien. luego, profe, gracias. Chao, con gusto.